Bueno, jóvenes, reciban un cordial saludo de parte de su profesora, de Betty Alejo. ¿Cómo amanecen? ¿Cómo están? Cuéntenme, quiero saber de ustedes. Bien, profe. Buenos días, profe. ¿Todo bien, Buenos profe? días, profe. Buenos ¿Todo días. bien? ¿Con ¿Qué? frío? Mucho frío. ¿Allá no está lloviendo? No, por aquí no. Aquí No, llovió profe. toda la noche. Jóvenes, y fíjense que yo estoy en la zona sur, Marta Bucarán. Jóvenes, cuéntenme, ¿y cómo están esas actividades? ¿Qué han hecho? ¿Leyeron bastante? Sí, profe. Sí, ¿Leyeron profe. bastante? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ya vamos a revisar eso. Bueno, aquí tengo registrado en esta, ya va, no se ve acá, estaban 20 presentes conmigo, pues. Vamos a esperar un ratico para que yo voy hablando, para que los chicos se incorporen, para que comencemos todos, ¿sí? Ok, profe. Ajá, cuéntenme, ¿y ya hicieron las tareas de la semana 2? Sí, profe. Sí, ¿Las subieron? ¿Participaron en el foro? Sí, profe, sí, todo. profe. Ok. ¿Cómo se han Sí, sentido profe, gracias. Muy bien. ¿Cómo se han sentido con esta herramienta, jóvenes? Bien, profe. ¿Están ¿Con el foro? familiarizados? ¿Ah? ¿Con el foro? Sí, con el foro y con la videoconferencia. O sea, ¿no tienen dificultad para manejar la herramienta? No, No. No, profe. Gracias a Dios. ¿Y con el foro, cómo se sintieron? Bien. Ok. Bueno, ya en la semana 4 van a ver una semana que sí y una semana que no. O sea, les voy a colocar foro una semana sí y una semana no. Para que también hagamos otro tipo de ejercicio, ¿sí? Ok, profe. listo, profe. Sí, entonces para que tengan también tiempo. ¿Cuántas asignaturas cursan ustedes? 5, 5. profe. 5 asignaturas. Sí, 5. Imagínense, entonces tienen que leer Inglés también. bastante. ¿Ah? Inglés. ¿Inglés también? Ah, no, con eso ya tienen para entretenerse. ¿Sí o sí? Sí, tienen que hacer una planificación en un buen horario para que no se sientan presionados, pues. Agendar, es importante agendar las actividades toda la semana. Buenos días, compañeros. Buenos días, profe. Buenos días, adelante. Estoy esperando estos 5 minutos para que comencemos a trabajar. ¿Ya cuántos hay en la sala de espera? No sé, profe. Sigue No habiendo veo. 20, profe. 20, ¿A 21. 21? 21, conmigo, ¿no? Esas son Sí, profe. Ok, entonces vamos a comenzar entonces. Bueno, jóvenes, Profe, ¿ah? perdón que le interrumpa. Hoy en psicometría vamos a hacer lo de los tests que nos dijo. Sí, pero algo sencillito, no se preocupe. Ahí ya. Ya, sí, algo sencillo allí porque después más adelante sí le voy a aplicar otro, pero ahorita uno sencillo, sí. Bueno, comencemos entonces, tranquila que nada del otro mundo. Bueno, vamos entonces a iniciar con el tema de la semana número 3. Tema 3. Vamos a explicar lo que son las diferencias entre conciencia y conciencia, caracterizar los estados de conciencia, determinar el poder de la mente inconsciente, puntualizar el pensamiento reactivo y de respuesta, establecer los niveles de conciencia. Vamos a trabajar con este enfoque transaccional, ¿verdad? Que ya yo les había nombrado, pero vamos a ir especificando, o sea, puntualizando algunos aspectos.
Vamos a trabajar con el yo padre, el yo niño y el yo adulto, desde ese actor, pues, que es un psiquiatra, y analizar los aspectos del yo determinado. Bueno, iniciando entonces, fíjense, hoy quiero que participen un poco cuando yo les diga. En la semana anterior, ¿verdad? Habíamos hablado de lo que es, mejor dicho, el cerebro humano en toda su composición y estructura. Hablamos de él, decíamos también hicimos énfasis en lo que era el hemisferio cerebral izquierdo y derecho, su dominancia, ¿verdad? Las características de cada tipología del cerebro, que es importante que ustedes los tengan presentes, porque ustedes van a trabajar con seres humanos y bueno, muchos se van a ir a la parte clínica, otros a la parte de psicología educativa y todo lo que tenga que ver con psicología, la parte organizacional. Sin embargo, es importante conocer el cerebro, todas esas áreas cerebrales para poder entender cómo se comporta la persona. Recuerden que desde esa dominancia cerebral que tiene el ser humano, él utilizará, ¿verdad?, su forma de pensar, su forma de sentir, de expresar y de actuar. Es importante entonces que lo conozcan. Con relación a ello, o sea, solo voy a hacer el inicio, ¿verdad?, de que el hemisferio cerebral izquierdo y el derecho también tienen la dominancia de la energía femenina y masculina. No quiere decir que porque yo tenga la tipología de un sexo, hembra o varón, yo tengo que tener un solo tipo de energía. No, el cerebro humano en toda su totalidad, ¿verdad? En esos dos grandes hemisferios, maneja la energía masculina y la energía femenina. En el lado izquierdo, ¿verdad?, que es el hemisferio cerebral izquierdo, proyecta la energía masculina, es decir, todos esos aspectos que caracterizan a una persona agresiva, autoritaria, activa, nocturna, de paso, nocturna, que le gusta o sea, en la noche está más activa que en el día, es una persona con pensamiento reaccionario, generalmente, pues, y es una persona de carácter templado, pues fuerte, como le llaman acá, fuerte. Entonces, como lo llamamos todos. Entonces, es un cerebro, ¿verdad? Un hemisferio cerebral izquierdo donde está caracterizado por ese nivel de firmeza, de determinación, y tiene mucho que ver también con la autoestima y, por supuesto, con la energía masculina, donde el desplazamiento, es decir, la irradiación del comportamiento de la persona es a nivel autoritario. En cambio, el hemisferio cerebral derecho, que proyecta la energía femenina, y eso es tanto en el varón como en la hembra, es aquel comportamiento que explaya un sentido de amorosidad, de dulzura, de empatía, de solidaridad. Es importante entonces, ¿verdad?, que nosotros lo conozcamos. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que el ser humano tenga ese equilibrio entre mente, cuerpo y alma para que pueda tener un comportamiento operativo. De allí que la programación neurolingüística con la neurociencia, ¿verdad? Ellos tratan de que nosotros, además de que modelemos, porque ellos lo que buscan es eso, modelar un nuevo lenguaje, es decir, ser impecable con las palabras, porque las palabras tienen poder. Parece mentira, pero las palabras tienen poder y lógicamente como estamos estructurados en ese cerebro, así vamos a emitir nuestro pensamiento, nuestras ideas y nuestro lenguaje. En ese lenguaje, ¿verdad?, tenemos que ser muy cuidadosos con las palabras para que podamos comunicarnos de manera efectiva y desde una comunicación asertiva. Lo otro es que una vez que nosotros aprendamos a equilibrar todo lo que es la totalidad cerebral, que es importante, jóvenes, debemos entonces aprender a modelar nuevos comportamientos. Por eso es que dime con quién anda y te diré quién era. Incluso en la psicología antigua, es decir, los filósofos antiguos, tenían mucho que decir de esa sabiduría popular, porque los refranes tienen mucho, o sea, si ustedes se ponen a decodificar
el mensaje de un refrán tiene mucho que ver. Entonces, por eso es que dime con quién andas y te diré con quién eres. Y esto tiene relación de que cuando tú te socializas, ¿verdad? Con personas que son disciplinadas, responsables, buenos estudiantes, que son personas que tienen un nivel de amorosidad, ¿verdad? Determinado, que son determinados, que están siempre en ese sentido de integración, de solidaridad, pues uno va también modelando ese tipo de conducta. Recuerde que nosotros a través de las neuronas espejo emitimos, ¿verdad? Ciertos comportamientos, pero también nosotros nos reflejamos en las neuronas del otro. Por eso también en el coaching ontológico, que eso está muy de boga, yo se lo he dicho, el coaching ontológico busca es que usted, ¿verdad? Con esas neuronas espejo, usted se vea reflejado en el otro, porque somos reflejo del otro, eso está ya explicado, somos reflejo del otro, y vemos en el otro lo que está dentro de nosotros, así que mucho cuidado con lo que vemos en el otro, porque está dentro de nosotros en esa mente inconsciente. Y lógicamente debemos aprender a orquestar la mente en todo, la mente, cuerpo, alma y espíritu. ¿Por qué? Porque con la forma que hablamos, ¿verdad? En esa forma de comunicarnos, la gente nos puede hacer un perfil psicológico y obviamente también desde ese lenguaje corporal. Por eso es que la neurociencia ha tomado en consideración esos aspectos importantes que son, ¿verdad? El lenguaje, el lenguaje corporal y todo lo que tiene que ver con el desplazamiento de la persona. De allí que es tan importante que nosotros aprendamos a potenciar las múltiples inteligencias. Uno de los actores, ¿verdad?, que se conoce, que habla mucho de las inteligencias, además de que es un señor muy conocido, es Gardner, como lo pueden observar en la presente lámina. Él fue el creador de la teoría de las inteligencias múltiples, porque al principio se comenzó, ¿verdad?, a desarrollar, y eso lo hemos ya revisado, ¿verdad?, se empezó a desarrollar todos aquellos procesos cognitivos desde esa forma de aprender del sujeto o del estudiante, pero dándole mayor importancia a lo que es el hemisferio cerebral izquierdo, y por eso es que nosotros, sin querer queriendo, hemos aprendido, ¿verdad?, más a desarrollar la dominancia cerebral izquierda. ¿Por qué? Porque nuestros procesos educativos han sido secuenciales, lineales, y bueno, estoy hablando del inicio, no estoy hablando del actual. Desde ese inicio, ¿verdad?, nuestros procesos han sido lineales, secuenciales, deterministas, basados en una racionalidad lógica, objetiva, y es allí que toda esa parte numérica, ¿verdad?, que tenemos que desarrollar la escritura, la lectura, todos esos procesos numéricos, eso están relacionados o asociados con el hemisferio cerebral izquierdo. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos mandaban a hacer planas, ¿verdad?, a leer, a pasar al pizarrón, a escribir en la pizarra, a escribir cualquier análisis, todo lo que sea de análisis, de descomposición, es decir, de descomponer los elementos de una cosa para ver, ¿verdad?, para hacer un análisis, todo ello nos lleva a desarrollar el hemisferio cerebral izquierdo. Por allí es que nuestra educación en ese inicio, ¿verdad?, nos ha llevado a potenciar ese hemisferio cerebral izquierdo. Con el tiempo, ¿verdad?, ya empezaron a salir nuevas teorías de aprendizaje, lógicamente, como la psicología cognitiva, que le dio un cambio, porque de una u otra manera la psicología ha apoyado mucho lo que ha sido la psicología social y la psicología cognitiva, ¿verdad?, le ha dado un renombre a esas teorías del aprendizaje, ha aportado muchísimo insumo para entender al hombre desde una visión holística, no desde un solo lado, que esa era la teoría conductista. Esa teoría conductista, de una u otra manera, ¿verdad?, nos llevó, jóvenes, a desarrollar solo un lado del cerebro, y además de eso,
a hacer énfasis en lo que era un estímulo, una respuesta. Y no solamente es eso, sino que nosotros, a través de una conducta, ¿verdad?, observada mediante el comportamiento, allí es donde se medía lo que es el rendimiento académico. Entonces, fíjense cómo la psicología cognitiva, conjuntamente con la psicología social, fueron aportando otros elementos como la importancia de lo que son los procesos cognitivos de alto nivel, como esos procesos de abstracción, ¿verdad?, de decodificación de la información, y cómo a través de una metacognición, incluso ahorita se está haciendo mucho énfasis en esos procesos de metacognición, porque a través de ese proceso de metacognitivo, y no solamente en ese proceso metacognitivo del procesamiento de la información, sino también, jóvenes, sino también en ese proceso metacognitivo de usted como persona, es decir, cómo usted a través de esas potencialidades, de esas herramientas, de esas cualidades que usted tiene intrínsecas, desde todos esos aspectos tan bonitos que tenemos cada uno de nosotros, ¿verdad? Nuestras fortalezas, nuestras cualidades, nuestras capacidades, nuestras habilidades, cómo nosotros como personas, ¿verdad?, desde ese proyecto de vida como persona, podemos desarrollar esas herramientas metacognitivas para tener un mejor desplazamiento, o sea, no solamente con nosotros, sino también un desplazamiento en interacción social. Apaguen el micrófono, silencien el micrófono. Silencien el micrófono. Entonces, fíjense cómo esta comisión, no solamente desde ahorita, incluso yo estoy actualizándome en unos cursos que estoy haciendo, que mañana los termino, por cierto, 3 cursos de lo que es la inteligencia emocional, lo que es la oratoria, lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el ser humano desde ese sujeto pensante emocional. Cómo la metacognición y estos cursos son dados por psicólogos, ¿verdad? Son dados por psicólogos, ellos arrancan, por favor, silencia el micrófono. Entonces, ¿cómo estos procesos metacognitivos, desde que usted aprende a potenciarlo, ¿verdad? ¿Cómo usted puede ir reestructurando la mente? Recuerden que yo ya les he hablado, y lo estoy simplemente haciendo como recapitulando todo lo que hemos hablado de la semana 1 hasta la semana 3, para que concretemos lo que nos interesa y lo que va para el examen futuro. Y esto va a quedar en la grabación para que lo revise. Entonces, fíjense cómo nosotros, como seres humanos, mediante la plasticidad cerebral, ¿verdad?, que no se pierde, porque ella no se va perdiendo. Claro, está más potenciada, más desarrollada en los primeros años, por eso es que se hace tanto énfasis en esos primeros años de escolaridad, porque es allí donde el niño tiene un recipiente moldeable para recibir toda la información. Entonces, fíjense cómo a través de todos esos procesos cognitivos nosotros podemos ir haciendo una reestructuración cerebral, salir de esa caja cuadrada, podemos ir agregando nuevos elementos, porque como lo dicen los que saben, ¿verdad?, los letrados, ellos dicen que nadie nace aprendido y todos podemos ir mejorando. Solo es cuestión, como lo dice Piaget, solo es cuestión de adaptación, de asimilación y, lógicamente, de que la persona se vaya adaptando, acostumbrando a esos nuevos cambios, porque recuerden que los cambios generan incertidumbre, generan miedo y, por supuesto, produce, ¿verdad?, un sistema de alarma dentro del cuerpo, y es allí como Jean Piaget decía, bueno, pero es que para que usted pueda rendir mejor, para que usted pueda reestructurar esos procesos, asimilarlos, usted tiene que tener un proceso de adaptación, y es verdad. Solo que el ser humano, ¿verdad?, en esos procesos de escolarización y en muchos procesos de interacción social, en lo que uno llama la socialización, de verdad que no es fácil adaptarse a un sistema nuevo, pero sí lo podemos hacer porque nosotros los seres humanos, que es lo que quiero resaltar, tenemos esas capacidades, jóvenes, de
de ir adaptándonos a esos nuevos escenarios inciertos y podemos también explayar dentro de nosotros nuevas potencialidades, cualidades, habilidades y nuevos procesos. Entonces, por allí también podemos mencionar lo que ha hecho la neurociencia, ¿verdad? Que con la programación neurolingüística, que ahorita está muy de moda, con la psicología positivista, que también está haciendo buenos trabajos, ¿verdad? Buenos aportes, donde precisamente a través de ese cambio de patrones, porque son simplemente cambios de patrones, debemos cambiar, romper patrones. No es fácil romper patrones, ¿saben? Se lo digo con propiedad. No es fácil romper patrones, pero sí lo podemos hacer. O sea, desde esa percepción de romper patrones, de pasar la página, de generar, de sacar todo lo malo que hay dentro de nosotros, activar lo que es el elemento de aceptación, ¿verdad? Que emocionalmente, una vez más, nosotros estamos afectados emocionalmente porque no nos han educado cómo tener un autocontrol emocional. Entonces, desde esa gestión emocional, nosotros podemos también ir aprendiendo, ¿verdad? A romper patrones, a modificar conductas, ¿verdad? Hábitos no deseados y podemos ser cada día mejores personas. Incluso lo que se quiere con la totalidad cerebral desde las teorías múltiples es que usted, además de que aprenda a leer, lectura comprensiva, de que usted aprenda a escribir, también sepa a razonar numéricamente, estadísticamente, o tenga una racionalidad lógica, usted también aprenda a desarrollar o activar otros tipos de inteligencia que ya lo vamos a ver. Entonces, concretando, les puedo decir que la neurociencia, ¿verdad? A través de la programación neurolingüística, a través de los aportes que ha tenido la inteligencia emocional, porque no podemos dejar de un lado la inteligencia emocional, e incluso en estos momentos es que se le está dando la importancia a la inteligencia emocional y hay muchos psicólogos que están encargados de explicar, pues, cómo nosotros, porque parece mentira, las emociones primero pasan por ese cerebro límbico y después que va al cerebro racional. Entonces, dentro de esos procesos emocionales, tenemos que aprender a educar las emociones y eso se logra, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos una revisión profunda desde ese análisis que yo les he venido hablando, desde esos procesos introspectivos, ¿verdad? Con una mirada hacia nosotros mismos, como lo llamo yo, en un aprendizaje personal, con un aprendizaje personal para saber cómo pensamos, por qué pensamos así, por qué actuamos tal cual como pensamos y por qué a veces no sabemos manejar las emociones y es importante hacer una mirada. Es decir, esos procesos no pueden ser aislados, tienen que ser todos los días un proceso de observación introspectivo, ¿verdad? Para que usted no sea un juez implacable, sino un juez, ¿verdad? Con aras de mejorar cada día más como persona. Todos nosotros, es decir, todos hemos vivido situaciones desagradables, sin embargo, nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? A soltar y eso permite, si nosotros soltamos y aceptamos los sucesos, porque nada ocurre sino para que uno tenga un nuevo aprendizaje, para que uno también se detenga a ver qué es lo que está ocurriendo en nuestro contexto y más en el contexto personal, para hacer cambios que son necesarios, que el cuerpo lo está pidiendo a gritos y lógicamente todo ese cosmos que conspira a nuestro favor también está diciendo detente, o sea, hay un nuevo aprendizaje que tú debes extraer de allí siempre el lado positivo de las cosas. Es así como nosotros tenemos que aprender a desarrollar la memoria selectiva. Cuando nosotros aprendemos a desarrollar la memoria selectiva, eso quiere decir que nosotros estamos viendo el lado positivo de las cosas y lógicamente estamos reprogramando el cerebro para dejar de ser tan lineales, tan secuenciales, tan deterministas. Es importante, ¿verdad?, que también apliquemos lo que es el pensamiento positivo, es decir, un pensamiento positivo le permite a usted, ya lo he repetido, pero lo voy a seguir haciendo el énfasis, le permite a usted ver el lado positivo de las cosas, es decir, dejar de ese pensamiento reaccionario de solo observar el lado oscuro de las cosas, lo malo, el vaso vacío, no. Debemos entonces con el pensamiento positivo
aprender a ser solidarios con las otras personas, a identificarnos, a legitimar al otro tal como es, en la aceptación de que él es así y simplemente es así. Nosotros no podemos hacer cambios en la otra persona, eso es importante que lo sepan. Nadie cambia si no quiere cambiar. Eso quiere decir que nosotros no podemos hacer cambio en la otra persona. Es la persona desde sus procesos cognitivos que se tiene que permitir el cambio, porque si no, esos cambios no van a ser duraderos. Yo le puedo sugerir, ¿verdad? A través de un proceso de asesoramiento, mediante un asesoramiento terapéutico, yo le puedo sugerir las herramientas, es decir, las formas, ¿verdad? Las herramientas para que él las aplique, pero yo no puedo pretender cambiar a esa persona a mi medida porque no se va a lograr los cambios. Los cambios se logran porque esa es la primera fase de la enfermedad. Los cambios se logran, jóvenes, cuando lo aceptamos, es decir, cuando nosotros como personas aceptamos que estamos enfermos o que necesitamos ayuda o que algo nos está ocurriendo. No necesariamente tiene que ser que esté enfermo una persona, simplemente porque acuérdense que el cuerpo físico es un lado del cuerpo, es una parte, pero el cuerpo emocional tiene mucho que ver, ¿verdad? Con todas esas enfermedades que vamos somatizando con el tiempo. Entonces esto quiere decir que todas las situaciones que nos afecten desde la forma externa y por supuesto desde ese modo interno, lógicamente se van a somatizar en enfermedades. Por eso es tan importante que nosotros ayudemos a las personas a canalizar sus problemas, necesidades, requerimientos, sufrimientos, frustraciones o situaciones que no les gusten, porque de repente no les gustan situaciones de su cuerpo o de lo que él ha vivido. Debemos enseñarle la palabra aceptación, es decir, a manejar esas emociones, porque las emociones tienen mucho que ver con esos estados de ánimo, pero que no son emociones, porque los estados de ánimo están relacionados con la frustración, con el resentimiento, con la aceptación y la no aceptación. Entonces, cuando nosotros empezamos como seres humanos a aceptar, que es la palabra clave, para tener un desplazamiento individual y por supuesto social, en mente conectada, es decir, en mente orquestada, en cuerpo, alma y espíritu, entonces nosotros podemos ser mejores personas. Y vuelvo allí a lo de la psicología positivista. Ellos lo que están agregando, ¿verdad? Es que usted tiene muchas fortalezas dentro de su cerebro humano, cada uno tiene muchas herramientas que no las ha activado y en la medida que se va conociendo, ¿verdad? Y que se permite esa revisión introspectiva, entonces usted va a saber cuáles son sus fortalezas, qué lo saca de quicio, qué le molesta, qué le desagrada, cómo puede potenciar nuevas cualidades, capacidades, habilidades. Y todo eso le va a permitir, además de romper patrones, ¿verdad? Que es lineal, romper patrones, modificar hábitos de conductas no deseadas y todo lo que no le agrade, modificarlo a través de un pensamiento de respuesta para generar una proyección de un pensamiento, ¿verdad? Operativo, óptimo, eficiente y lógicamente desde una actitud positiva, viendo el lado bueno de las cosas. Y yo ahí le agregué, ¿verdad? La memoria selectiva, porque ¿de qué vale vivir del pasado recordando sufrimiento? Cuando nosotros recordamos las cosas desagradables, cuando volvemos a recordar el pasado y que la gente le encanta mirar hacia el pasado, y me incluyo porque ya yo he superado eso, pero cuando estaba más chama era igual, pues todo nos pasa, pues no tenemos esa experiencia y cuando tenemos esas brechas, ¿verdad? Que se abre la brecha, cuando tenemos esa brecha abierta, ya sea por un familiar que se falleció o alguna situación de desagrado, por supuesto, siempre estamos mirando hacia el pasado y cuando miramos hacia el pasado es porque no hemos cerrado, no hemos curado esa brecha y eso lo llaman los coaches el quiebre. Tenemos un quiebre, y los psicólogos también, un quiebre que tenemos que mejorar. ¿Por qué? Porque cada vez que vemos hacia el pasado o cada vez que interactuamos con situaciones
similares, entonces vamos a abrir la brecha y vamos a volver al sufrimiento. Y cuando estamos recordando las cosas del pasado, estamos volviendo a revivir esa situación. Entonces, por eso es importante, como dice Paulo Coelho, soltar, soltar. Y no solamente Paulo Coelho, hay muchos autores, ¿verdad?, que dicen, bueno, soltar, ya es importante soltarla, romper esa página, romper el recuerdo. Incluso hay muchos ejercicios que podemos hacer, entre los cuales podría citarle uno rapidito, que, bueno, no voy a ir tan rapidito porque estamos empezando, pero la parte de llenar, ¿verdad? Escribir, decirle a la persona que escriba todas las cosas que quiere soltar, y después, ese ejercicio es muy bonito, agarra un globo de eso de cumpleaños, lo infla, coloca ese papelito allí dentro del globo, le coloca una tirita y se queda, o sea, se queda mirando ese globo, y después lo va a soltar, y cada vez que se va alejando, bueno, él va repitiendo, ¿verdad? Suelto mi pasado, rompo con mis patrones, con mi cadena, con lo que me tenga atado a ese pasado o a esa situación desagradable, la suelto, ¿verdad? Me permito soltarla, porque es importante que la gente se permita soltar. Pero si usted está allí con ese resentimiento que no ha perdonado, porque otra de las cosas que dice Rafael Echeverría, joven, y es verdad, es una persona que es muy famosa. Rafael Echeverría dice que si usted no activa la técnica del perdón, ¿verdad? Usted va a seguir aferrado a esos sucesos. Entonces, Rafael dice que el que no perdona está aferrado a esa situación, y está tan aferrado con la otra persona que le hizo daño, que la otra persona ni se acuerda a lo mejor, pero quien está sufriendo todas esas situaciones emocionales es el que la está viviendo por no perdonar. Por eso es importante, jóvenes, que aprendamos a perdonar, a sacar todo. Si alguien nos hizo daño, no importa, perdonemos desde el fondo del corazón, superemos esa situación, deseémosle lo mejor y a soltar todas esas experiencias, porque una vez que no perdonamos y que no aceptamos, entonces estamos remembrando nuevamente esos procesos, y lógicamente estamos otra vez en sufrimiento. Y recuerde que el sufrimiento y el resentimiento le va a ocasionar más tarde o más temprano enfermedades somáticas. Otro de los aspectos es que el resentimiento se genera por frustraciones que no hemos podido lograr o por problemas que hemos tenido. Entonces, también es importante saber cuándo, cómo y cuándo canalizar todas esas situaciones de desagrado. Por eso es tan importante esa técnica introspectiva, de la comunicación introspectiva contigo mismo, para que el paciente y nosotros mismos, ¿verdad?, nos permitamos cada día mejorar. Y cuando nosotros vamos cambiando, el cerebro también va cambiando. Recuerde que el cerebro está acostumbrado, ¿verdad?, en su mayoría, a vivir en el sufrimiento. ¿Pero por qué vivimos en el dolor? ¿Por qué? Y el sufrimiento. Porque eso fue lo que aprendimos. Recuerda que nosotros venimos de una cultura, ¿verdad?, donde Jesucristo y el chalala, ¿verdad?, de toda esa historia que él pasó, nosotros a través de ese pecado de Adán y Eva, también nosotros fuimos, ¿verdad?, aprendiendo esas cuestiones de que si no sufrimos, de que si todo no es con sacrificio, nosotros nunca vamos a lograrlo. No, eso es mentira. Usted no necesita vivir apegado en el sufrimiento. Recuerden que el sufrimiento es opcional. El dolor siempre estará allí, porque el dolor va a estar cuando se le muere un familiar, ¿verdad?, o tuvo una pérdida, o cualquier situación que le generó dolor. Pero el sufrimiento es opcional, y como dicen las religiones, pare de sufrir. Entonces, el sufrimiento simplemente es un elemento que no hemos ido curando porque tenemos la brecha abierta. Hay un quiebre que nos lleva a vivir apegado a una situación desagradable. También reconozco que como seres humanos emocionales, ¿verdad?, lógicamente tenemos que sentir rabia, tenemos que sentir dolor, tenemos que sentir molestia, pero también debemos superar todas esas situaciones. Una vez que aprendemos de verdad un elemento tan importante que es un estado emocional, que es la aceptación, una vez que usted aprenda a tener aceptación en las cosas, usted puede ser otra persona. Y lógicamente
la plasticidad cerebral la vamos generando en la medida que vamos agregando nuevos elementos, porque el problema que tenemos es ese, que no generamos nuevos elementos, sino que nos gusta, porque el cerebro le encanta eso, al cerebro le gusta estar en la zona de confort. Cuando lo movemos, es decir, cuando vienen estos episodios de incertidumbre, de caos, entonces nos genera, ¿verdad?, estrés, nos genera alteraciones emocionales porque no sabemos actuar desde el pensamiento de respuesta. Entonces, por eso es importante aprender a actuar en incertidumbre, esa incertidumbre en donde lo incierto es tan cierto. Entonces, es conveniente prepararnos ya a ver, fíjense todo lo que ha generado esta situación. Muchos nos hemos sentido colapsados, y se los puedo decir, yo ayer yo no había salido de verdad, sino por aquí mismo a 1 cuadra, 2 cuadras, que es la panadería, pero ayer fui a Chillo Gallo, yo vimos la Marta Bucaray, me fui caminando, que es lejos, ¿no? Y cuando llegué allá, bueno, porque iba a retirar dinero a Western Union, mi hermano me envió poquito, entonces cuando estoy allá, wow, vi la situación y nunca me había fijado, no me había detenido realmente lo que estaba sucediendo aquí en Ecuador, lo he escuchado, pero lo que observo es una situación de la gente está preocupadísima, de verdad, y quién no, ¿ah? Pero con preocuparnos no hacemos nada, la gente anda estresada, las colas eran muchísimas para entrar a la Santa María, eso hay que hacer una cola inmensa, igual que para retirar el dinerito, bueno, y lo otro, entonces la gente, todo está cerrado, prácticamente habían como 5 sitios nada más, entonces yo vuelvo a decirles, jóvenes, no estábamos esperando esto, porque nosotros siempre nos manejamos con todo lo lineal, con todo lo cierto y lo secuencial. Resulta que esperamos un comando de uno con el otro, resulta que lo incierto llegó primero y siempre llega lo incierto y no estamos acostumbrados a manejarnos lo incierto, incluso a quién le va a gustar estar encerrado o cuando sale y tiene miedo porque se puede contaminar, ¿verdad? O esta situación de que todo está cerrado, ya a las 12 todo ya lo van a cerrar, entonces vives en una situación, ¿verdad?, de incertidumbre. Entonces es importante, jóvenes, que no perder esa situación de ese aprendizaje de controlar las emociones, porque estos son sucesos que son propios de la dinámica de la vida y que van a cambiar, y que esto no es para siempre, nada es para siempre, recuerden eso, nada es para siempre. ¿Por qué? Porque el cambio también está cambiando. Entonces, así como el cambio también está cambiando, nada es para siempre. Ya incluso yo asumo que para agosto debemos estar ya solventes, si no es antes. Dios quiere, la Virgen. Yo pido toda la noche a mi santo de que ya este proceso salga, ¿verdad? Porque sí, hay mucha gente que perdieron su trabajo y gente que también se va a arruinar, porque con 3 meses que usted tenga, ya vamos para 2 meses prácticamente, o si no es que ya llegamos, ya no me acuerdo porque hace tantos días, que la gente tiene sus negocios cerrados, entonces barco detenido no genera flete, entonces imagínense ustedes todas esas situaciones, por supuesto, son preocupantes, nadie dice que no, pero debemos canalizarlo, pues, porque si no, más tarde o más temprano todas estas situaciones van a salir somáticamente en nuestro cuerpito, porque el problema del cuerpo emocional es que afecta al cuerpo físico. Entonces fíjense cómo a través de esos elementos de la plasticidad cerebral nosotros podemos ser mejores personas, y es allí como la programación neurolingüística le enseña a modelar nuevas conductas. Incluso ellos utilizan mucho, para el modelaje, ellos utilizan las personas más exitosas, es decir, aquellas personas que tienen más autocontrol emocional, aquellos que son más inteligentes, aquellos que se saben desplazar desde un pensamiento de respuesta, los que son más rápidos y el chalala, todo lo que sirva de modelo para que el otro que va a observar, ¿verdad?, a través de ese comportamiento, pueda modelar nuevas conductas, nuevos procesos, y es así, mediante una interacción con el otro que es más eficiente, más inteligente, usted va aprendiendo. Solo es que el otro a veces también es egoísta y no se permite ayudar al otro, porque cuando nosotros estamos en una situación de que el otro nos necesita, debemos abrir nuestro corazón así grandote en nuestra mente, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ser siempre es empático, solidario. Es necesario ser solidario. Bueno, lo otro es que el corazón, cuando yo hablo del corazón, es una simbología, acuérdense. El corazón nada tiene que ver con las emociones, porque el corazón simplemente lo que hace es bombear sangre, ¿verdad? De aquí para allá y de ahí recogerla, o sea, sacar y traer, más nada. En cambio, el cerebro sí tiene todo lo que ve con el corazoncito, porque ese cerebro límbico, donde están las emociones, ¿verdad? Y las emociones, la afectividad,
es lo que tiene que ver con todo eso que nosotros sentimos. Y es importante, jóvenes, aprender a expresar las emociones a tiempo. Esa es una de las cosas que tienen los seres humanos incongruentemente, o sea, de manera incongruente. ¿Por qué, jóvenes? Porque eso se ve mucho en las mujeres, ¿saben? En las mujeres que tienen esposo, que el esposo por decirles montó cacho, un cachito, o hay una situación que hizo él que no le agradó, entonces generalmente lo que hacemos es acumular esa información y lo estamos repitiendo cada vez. Se supone que si usted utiliza la técnica del perdón, se sentó a hablar con esa persona, perdonó y ya. Incluso jóvenes, fíjense, si la situación sigue repitiéndose, lo mejor es separarse, tan fácil como es. Por eso es que cuando estamos en una relación de pareja, y eso va para todo, ustedes son jóvenes, pero también a lo mejor hay casados, es bueno colocar, aprender, ¿verdad? Hacer el contrato de pareja. En mi libro yo explico muy bien eso, ya Dios mediante este año lo saco. El contrato de pareja, donde usted debe establecer las normas de convivencia, porque es importante tener una norma de convivencia y aprender a poner límites, uno de los problemas que tenemos los seres humanos, y por eso nos cargamos muchísimo, cargamos ese saco en la espalda, porque nos saturamos, ¿verdad?, de responsabilidades que no nos competen directamente, y entonces vamos, ¿verdad?, no ponemos límites, y es cuando no sabemos colocar límites, uno de los problemas que tiene el ser humano, que no sabe, y de verdad se lo digo de forma general, no saben poner límites, y eso les ha ocasionado mucho problema. Otra de las situaciones que dice Rafael Echeverría es que tenemos jóvenes que aprender a hacer a aprender a a activar la declaración del no. Cuando es no, es no. A veces nos da pena decir que no y nos saturamos también, ¿verdad?, de situaciones, y eso es malo porque no hemos aprendido a hacer la declaración del no, que es poner límite. Debemos poner límite a las cosas que no estamos dispuestos a permitir. Entonces, por allí es importante. Entonces, pero todo eso, jóvenes, vuelvo al todo eso, nos da la única herramienta de atrever a conocernos. Cuando aprendemos a conocernos, ¿verdad?, con una mirada hacia nosotros mismos, que tenemos un aprendizaje personal y sabemos cómo somos, cuáles son nuestras limitaciones, nuestras fortalezas, todos esos límites que queremos poner, entonces ya nosotros a través de esa comunicación introspectiva podemos ser mejores personas. Eso que quede claro. Bueno, lo otro es que este amigo Gagner, ¿verdad?, para pasar al siguiente punto, que se me dañó el ratón para que sepan cómo me cuesta, él habló de las 8 inteligencias. Incluso cuando empezaron a ya ver, a revisar, ¿verdad?, esos procesos cognitivos, esos procesos cognitivos al inicio, ¿verdad? Los procesos cognitivos primero siempre han estado relacionados con los procesos cognitivos de bajo nivel. Después se dieron cuenta que más allá, ¿verdad?, de esos procesos básicos, entonces también hay los procesos intelectuales, es decir, de orden superior, eso se llama así, los procesos cognitivos de orden superior. Y después, entonces salieron, ¿verdad?, porque se estaba desarrollando una sola inteligencia, que es la inteligencia lógica, la racionalidad la racional lógica objetiva. Entonces, ya después salieron los 3 tipos de inteligencia. Ya fueron incluyendo 3 tipos de inteligencia. Y bueno, este señor, que es doctor, ¿verdad?, en educación, un hombre reconocido a nivel mundial, tiene muchos libros también, bueno, él habló entonces, incluyó estos 8 tipos de inteligencia que es necesario que nosotros la aprendamos a desarrollar. Porque las primeras inteligencias, como lo pueden observar aquí en la lámina, jóvenes, es la inteligencia lingüística verbal. Y eso es lo primero que nos enseña desde que empezamos a gatear, ¿verdad? Desde que tenemos la socialización con nuestros padres, lo primero que quieren escuchar los papás es que hable el niño, ¿verdad? Entonces, en esa parte verbal es la primera inteligencia que nosotros desarrollamos, además de la socialización, que es la segunda inteligencia. Luego él entonces fue incluyendo esa inteligencia musical, ¿verdad? La inteligencia musical, la inteligencia visual espacial, y es muy importante, jóvenes, desarrollar esa inteligencia
que es temporoespacial. ¿Por qué? Porque a veces de verdad mucha gente es tan despistada, pero no es porque sea despistada, es porque no ha desarrollado la inteligencia temporoespacial. Es decir, que no se ubica, no se percata de los detalles, donde va caminando y todo eso. Y hay una gente, otros que tienen muy desarrollada la inteligencia temporoespacial, es decir, que se ubican en tiempo y espacio con una facilidad única. Otra es, no sé, que cada vez que llueve aquí esto es horroroso. Otra es la inteligencia naturista, como la pueden observar en la lámina, ¿verdad? Esas personas que de verdad tienen esa inteligencia, que se conectan con la naturaleza, que hablan con la planta, con todo eso, y que son ecologistas, eso es muy bonito. Y eso también hay que desarrollarlo porque la naturaleza pide a grito, hey, por favor, ya no me hagan más daño. Otro tipo de inteligencia que él habla es la intrapersonal. Fíjense que es tan importante y que la hemos tenido descuidada de verdad, porque hay un problema. ¿Qué hace usted con ser una persona tan racional, tan lógica, tan objetiva y emocionalmente usted está tan afectado y no sabe ni siquiera cómo desplazarse en un espacio de incertidumbre? Incluso, fíjense jóvenes, que ahorita las grandes empresas, estoy hablando de los grandes mundos y los medios mundos, que serían el mundo de los países de segundo orden, están tomando mucho en consideración, jóvenes, lo que es la inteligencia emocional. Porque ¿qué hago yo con tener una persona que es muy lógica, que es muy objetiva y que está chalala, sabe de todo en esa área del conocimiento, pero no tiene la inteligencia social, es decir, que es problemática, que no se relaciona bien, no tiene esa inteligencia social de integración, de respeto, de legitimar al otro, aunque tengas debilidad de verdad en el trabajo o no sea tan rápido como esa persona? Entonces, esa inteligencia social también es importante porque permite que la persona legitime al otro en esa legitimación, en el reconocimiento, en el respeto y en la igualdad. Lógicamente, esa inteligencia intrapersonal le permite a usted, ¿verdad?, comprender, como lo dice la lámina, sus emociones, sentimientos y pensamientos. Recuerde que como sentimos, pensamos. Como emocionalmente estemos, percibimos el mundo. Recuerde que el mundo, es decir, como lo manejamos nosotros, el observador, porque somos observadores, y cada observador contempla su realidad desde su subjetividad, a partir de sus estructuras cognitivas y lógicamente desde la estructura de la experiencia vivida. Entonces, en ese almacenaje de esa experiencia vivida, de simbología y de todo eso que nosotros tenemos en esa memoria a largo plazo, lógicamente vamos a percibir el mundo a partir desde esos estados, tanto emocionales como desde mis emociones. Entonces, por eso es tan importante conocer el cuerpo emocional. Yo creo que es lo más importante de verdad. Y luego saber cómo pensamos, ¿verdad? Y cómo nos afecta el otro, porque hay otra situación acá. Recuerde que nosotros en esa socialización siempre va a haber un aspecto subjetivo, es decir, los elementos subjetivos de sugestión que nos van a llevar, ¿verdad?, a mover esas emociones. Todo aquello que esté externamente, ¿verdad?, produciendo esos procesos de sugestión nos va a afectar emocionalmente si no estamos bien educados, no hemos educado bien esas emociones. Por eso es que el cuerpo emocional es tan importante, jóvenes, y solo lo da esa comunicación intrapersonal cuando nos permitimos saber qué nos afecta, por qué nos afecta y por qué actuamos tal cual cuando estamos bajo un nivel emocional. Entonces tenemos que ir como eso, como revisándonos, pues. Lo otro es que, bueno, otra de las inteligencias, voy a seguirme viéndome para acá, es la racionalidad lógica matemática. En esa racionalidad lógica matemática, bueno, esa es la que hemos aprendido en la escuela. Lo que es la inteligencia del lenguaje, la matemática es la más. La otra es que él hablaba, la existencial, y es verdad. Allí en esa asistencia vamos a ver cómo lo conceptualiza él. Dice, da respuesta a las preguntas, ¿quién soy?
¿Para qué estoy aquí y por qué morimos? Bueno, fíjense que yo sigo un autor que es de la India, por supuesto, y él habla que en ese modelo existencial debemos tener siempre presente algo. ¿Para qué vives tú? Eso es lo existencial. ¿Para qué vives tú? Siempre pregúntenle al paciente, ¿para qué vives tú? Porque mucha gente vive para el hijo, vive para la mamá, vive para el hombre, vive para el otro, para el animal, para el perrito, para chalala, y no vive para él. Entonces, ¿para qué vives tú? Eso es importante tenerlo presente. Una vez que nosotros tenemos claro para qué vivimos, ¿verdad? Y quiénes somos realmente, seremos siempre diferentes. ¿Por qué? Porque generalmente las personas, aunque digan que están muy determinadas, no están determinadas. ¿Por qué? Porque no se conocen. Y la única manera de conocernos es a través de la comunicación intrapersonal, es la única. Y eso se da en un proceso introspectivo, solo así. Y ahí Sigmund Freud la pegó de verdad, porque Sigmund Freud fue uno de los primeros, ¿verdad? Con Bull, que decía que la comunicación introspectiva es importante. Claro, porque la comunicación introspectiva no se le da importancia porque no está dentro del modelo científico, porque el modelo científico simplemente avala lo que es la racionalidad lógica, matemática, estadística. Pero la comunicación introspectiva, como es subjetiva, porque es el sujeto, ¿ok? Desde su mundo vivido, ese sujeto le va a decir a usted todas esas experiencias y cómo las mide usted desde un proceso de observación. Es la única manera. Entonces, ¿qué ocurre? Es importante, ¿verdad? Desde esa inteligencia existencial determinar quién soy como persona, ¿verdad? ¿Y para qué vivo yo? Es decir, yo vivo para mis hijos, yo vivo para mi esposo, yo vivo para el perrito, yo vivo para pagar la rienda, yo vivo para qué. Entonces es importante que nosotros aprendamos a vivir para nosotros, señores, porque usted desde esa estructura, usted tiene que aprender a amarse y a tener un proyecto de vida suyo, no del perro, no de su hermano, ni de su mamá, ni del otro, es suyo. Bueno, lo otro es que él también hablaba, ¿verdad?, de la inteligencia, por eso es importante, yo me detengo aquí, porque de verdad es importante que ustedes como buenos psicólogos que van a hacer, yo me encargaré de seguirlos a cada uno, porque eso sí, voy a ser parte importante de por lo menos dos asignaturas bien importantes, entonces yo voy a seguir ese desarrollo profesional que van a tener Dios mediante y Dios me dé vida, por supuesto. Es importante conocer el cerebro, ¿se dan cuenta? Porque ¿de qué hacemos saber muchos test? Si hay mucho, usted lo que tiene es que descargarlo y más nada, y aplicarlo usted. Pero si usted no sabe esos procesos psicológicos, fisiológicos, cómo funciona el cerebro, ¿verdad? Cómo se desplaza, cómo se expresa usted, cómo siente el otro, cómo socializa, qué tipo de inteligencia es, usted no conoce nada. Entonces es importante que sigamos los avances de la neurociencia. Lean todo lo que tenga que ver con la neurociencia. Material que consiguen nuevo de neurociencia me lo pasan a mí también. Bueno, entonces fíjense cómo estos tipos de inteligencia son tan importantes conocer. Incluso él habla, ¿verdad?, de otra inteligencia como es la inteligencia interpersonal. Claro, allí vuelvo a decir, las grandes empresas jóvenes están, ¿verdad?, viendo que además de que usted tenga la inteligencia, porque todas las inteligencias son importantes, yo no estoy diciendo que no, que usted se sepa, ¿verdad?, que tenga una inteligencia lingüística para saber comunicarse, para ser preciso, concreto, para ser expresar lo que quiere, la intención del mensaje desde una comunicación asertiva, efectiva, pero también usted, ¿verdad?, sea una persona que se conozca a sí misma, que esté determinada, porque imagínese que usted todo lo alarme, todo lo asuste, todo lo descontrole, pero también tenga una racionalidad lógica, matemática, estadística, pero también sepa para dónde va, porque cuando uno sabe para dónde va, todo el mundo se quita para darle paso. Y lo otro es que en esta parte importante, que es la inteligencia interpersonal, de qué vale tener una persona o persona dentro de una organización si son apáticas, si son problemáticas, si no socializan, si no legitiman, ¿verdad? Si están pendientes de hacerle daño al otro, para criticarlo, para tener ese pensamiento reactivo, siempre con una mala actitud, desde ese pensamiento lineal, desde la visión de ver el vaso vacío. Entonces es importante que nosotros como seres humanos en esa socialización desarrollemos la inteligencia interpersonal desde una manera operativa para que podamos, ¿verdad?, aceptar al otro, legitimar al otro tal como es, ayudarlo, en vez de ponerle el pie para que se caiga, no, es para que más bien ayudarlo a levantarse, ayudarlo a empoderarse, eso es lo que se necesita. Y lógicamente esta es una nueva sociedad que está pidiendo a gritos que de vuelta a ti,
de vuelta a la especie y de vuelta a la humanidad. Y la humanidad es eso, que tú tengas sentido de empatía, de solidaridad, de legitimación al otro y por supuesto, de respeto, porque es importante respetar al otro. Y en esa, fíjense, y en esa inteligencia interpersonal, también es importante, jóvenes, desarrollar la escucha, en esa escucha, ¿verdad? No desde lo que quiere escuchar el otro, no, es desde la intención que te quiere transmitir el otro. En ese sentido, debemos tener la mente abierta, ¿verdad? Mente abierta en plasticidad cerebral y mente en blanco, como lo dicen los letrados, ¿verdad? De la cultura occidental, mente en blanco para que poder entender la intención del mensaje. Porque si estamos pensando en lo que queremos escuchar, ahí hay un problema, ahí no hay escucha. No, señor, solo estamos escuchando desde nuestros intereses. Para escuchar debemos tener mente en blanco y, por supuesto, escuchar bajo la intención del mensaje que quiere transmitir, ya sea el paciente o la otra persona. Y es de allí donde nosotros, ¿verdad? Si lo vemos, jóvenes, es cuando las grandes organizaciones están diciendo, bueno, yo quiero tener una persona con mente racional, pero también quiero tener una persona o individuos que tengan inteligencia emocional y que tengan inteligencia interpersonal. Incluso ahorita en las grandes entrevistas que están haciendo, ya ni siquiera quieren hacer test ni nada de eso, porque es que la psicología ha evolucionado mucho. Están haciendo entrevistas personales, ¿verdad? Porque 1000 palabras dicen muchas cosas, pero el lenguaje corporal también dice más sus ojos, más todo lo que es su ropa, todas las situaciones, parece mentira, desde la ropa que usted usa hasta ese lenguaje corporal y lógicamente todas las palabras que usted proyecta. Por eso que yo siempre le digo, los primeros 10 minutos serán todas esas cosas que usted recogerá que te va a permitir hacer un mapa, ¿verdad? Conceptual de todas aquellas situaciones que dijo el paciente en esos primeros momentos. Entonces es importante, ¿verdad?, desarrollar la inteligencia interpersonal y lo están haciendo ahorita, incluso están simulando, ya en Estados Unidos utilizan mucho esa técnica, y Estados Unidos es una gran potencia, pues la Winnie Chabron ahorita le vino a paralizar un poquito fue el virus, pero eso sigue siendo la primera potencia mundial, vamos a estar claros. Entonces, ¿qué pasa? Que Estados Unidos está aplicando la técnica, ¿verdad?, de simular, porque están simulando, o que el gerente, ¿verdad?, o el dueño de la empresa, le ocurrió algo como un infarto o un incendio, y para ver cómo reacciona usted frente a esa situación. Entonces, imagínense qué están midiendo ahí, simplemente, primero, la rapidez con que usted tenga para adaptarse, ¿verdad?, porque eso es importante, para adaptarse a ese nuevo escenario, y lo otro es que desde esa inteligencia emocional usted pueda, ¿verdad?, sacar todas esas herramientas que tiene en el cerebro para resolver la situación que le están presentando. Bueno, lo otro es, jóvenes, la otra inteligencia es la inteligencia corporal kinestésica. Lo que pasa es que grito a veces porque como que me emociono. A mí estos temas me gustan mucho. Entonces, la inteligencia corporal kinestésica tiene que ver con esos movimientos, ¿verdad? Ya sea de mano, de ojo. Hay gente que es muy rápida con la vista. Por lo menos mi jefe, Joandri, de verdad, ese es un águila. Con la vista son rápidos, con las manos. O sea, kinestésicamente utilizan todos los sentidos y eso es importante, ¿no? Porque visualmente son captadores de información, de las manos son rápidos, ¿verdad? Moviendo la motricidad, es decir, esa se llama la capacidad, la racionalidad instrumental. Cuando nosotros utilizamos todo lo que es motricidad, mano, movimiento, ¿verdad?, la racionalidad instrumental. Entonces es importante que también aprendamos, porque yo sigo insistiendo, ahorita con estos cursos que estoy haciendo nuevos, me estoy puliendo más, porque ellos hablan de verdad, ¿no? Sobre todo nosotros, aquellas personas que venimos de pueblos, ¿verdad?, que somos personas que venimos que no son de ciudad, porque los de ciudad son más pilas en ese sentido, porque están en ciudad, están en la poli, en esas grandes ciudades, pues tienen mayores ventajas, vamos a llamarlo así, en comparación con las personas que hemos vivido en zonas rurales. Entonces, claro, ya cuando uno empieza a socializar con personas de la ciudad, ya uno
ya uno también se va puliendo, pues se va quitando, como digo yo, los campesinos, y va relacionándose con las personas de la ciudad, por supuesto. No podemos no será el mismo comportamiento de una persona de países, por decir latinos, que la de Europa, que han vivido más años, que están más desarrollados en las tecnologías. Se dan cuenta, igual que Estados Unidos, pues Estados Unidos utiliza para todo la tecnología de primera punta. Entonces, imagínense ustedes, nosotros apenas estamos comenzando. Pues entonces, allí es la analogía que le estoy haciendo. Entonces, es importante aprender a desarrollar todos los tipos de inteligencia. Si nosotros logramos activar todo lo que son los 5 sentidos, más el 6º sentido, que es el tercer ojo, que la gente parece mentira, somos nosotros, la cultura occidental, que no lo hemos desarrollado, pero las culturas occidentales ya incluso, eso hace rato, ya han desarrollado el tercer ojo, que es el que le permite a usted ver más allá de lo tangible, es decir, conectarse con su espiritualidad para desarrollar todo ese aspecto intuitivo. Lo que es la inteligencia intuitiva es importante desarrollarlo, porque a través de la percepción, ¿verdad? De lo que decían los abuelos, déjate llevar por la corazonada. A raíz de esa corazonada, que es la intuición, usted se permite y puede desarrollar más cosas que lo que ve en el plano físico. Bueno, saliendo entonces de la inteligencia, abro un espacio para preguntarles, ¿quieren opinar algo? ¿Está clarita la información? ¿Está oscura? ¿Cómo se sienten con esta nueva información? Con este reencuentro que les hice, bueno, pues en una hora, cuéntenme. Jóvenes, ¿están allí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Quieren comentar algo? ¿Quieren decir algo, por favor? Estoy de acuerdo con usted. Ajá. Cuénteme. No estoy muy interesante realmente lo que está. Nos Ah, está muy concentradísimo. Ajá. ¿Pero está clarito la información o está oscura? No, profe, No, está sí bien está clara. Bien clara. Ay, gracias a Dios. Bueno, jóvenes, voy a aprovechar porque ya di oportunidad de que se incorporara. Voy a pasar la asistencia para que, por favor, a partir de hoy voy a pasar la asistencia pues bien pasadita para que no tener inconveniente porque estamos llevando un seguimiento de los estudiantes. Bueno, ¿se encuentra Carla Arco por allí? Carla Arcos, ¿está presente? ¿Ah, jóvenes? Carla Arco, Atiencia, Yandun, Gisela, que por cierto, ustedes saben, necesito que me ayuden con esta chica, con jóvenes, Atiencia, Yandun, Gisela, ¿la conocen? ¿Ustedes conocen a esta chica? No, profe, pero No, profe. perdón, una estudiante de intercambio de diseño, pero no se ha presentado en ninguna de las clases de psicología hasta la fecha. No la he visto, de verdad que no. ¿Y a Carla Arco? Carla Arco no ha llegado. Ajá. Bertrán Sí Ortega. está aquí, profe, está aquí presente, pero creo que no tiene buen audio. Ah, bueno, entonces, ok, listo. Beltrán Kelvin. Presente, profe. Excelente. Cárdenas Melanie, ¿está? Melanía, no sé. Cárdenas Velasco, ¿está? Necesito saber si está. Cárdenas Velasco. Bueno, que se comunique. Cristian Salas. Carión Salas, Cristian, ¿está? Ok, que si están y no tienen audio, que me lo manden por chat. Cava Patricia, Cova Patiño, una broma. Cova Patiño. Yo presente, profe. Ajá. Conrado Melisa. Conrado Valladares Melisa. Debe ser que tiene problemas con internet también. Ahorita lo revisamos. Kelvin, escríbeles allí en tu chat que por favor que se comuniquen, que pongan los que están en asistencia, que si no tienen sonido para yo ponerles la asistencia. Ajá, Conrado. Listo, profe, ya le aviso a Conrado. Sí, Conrado Melisa. Ajá. Ricardo. Presente. Ajá. Fuenmayor Romero Emily. Presente. Ok. Jonathan. Presente, profe. Muy bien. Lobato Sierra Alejandra. Presente.
Muy bien. Mena, Michelle. Presente. Así me gusta. Mera Sofía. Presente, profe. Ajá. Michelena Reyes Jairo. Presente. Muy bien. Moreno John. Presente, profe. Muy bien. Moreta Albán Alejandra. Presente, profe. Excelente. Muy bien, sigamos. Nieto Flores Erika. Lo que pasa es que tengo un inconveniente con Ajá. el micrófono. Soy Arcos Zavala. Zavala. Arcos Zavala. Me nombro, pero tengo problemas con el micrófono. Sí, ya te puse la asistencia, mi amor. Listo. Ya, muchísimas gracias. A la orden. Ortiz Jennifer. Los que tengan problemas que se comuniquen por chat. Ortiz Jennifer. Debe también tener problemas. Pizanán Evelyn. Presente. Ok. ¿Es Pizanán el apellido? Y Pisano. Ah, Pisana. Ah, Pisana. Pozo Zuleta. Kerly. Presente, profe. Ok. Queseda Ladi. Queseda. Presente, profe. Mira, ¿qué te pasó a ti con la primera tarea? ¿Ya la subiste o no? ¿A mí? Sí. Ah, la primera tú no tenías entrega de tarea, hija. ¿Quesada? Ah, Sí, la subí, profe. ah, ok. Ramírez Gisela. Presente, profe. Ah, no queremos que se quede nadie y tampoco que se retiren, por favor. Miren que estos momentos que estamos viviendo sé que son difíciles y mucha gente no tiene las herramientas para desplazarse. Entonces vamos a tratar de que todos nos apoyemos, ¿sí? Reynoso Jocelyn. Presente. Muy bien. Tania, que la broma. Tania Santillán. Tania. Villasí Joseph. Profe, Tania Santillán dijo que ya se estaba conectando, que tenía problemas con el Ok, link. voy a ponerle aquí problemas con internet. Villasí Joseph, Danilo. Muy bien. García Villarruel, Micheli. Estefanía, ¿está? Y tenía problemas igual de conexión, profe, al inicio de la clase. Ah, problema, ¿verdad? Epa, y necesito que ella se ponga al día con el SIGUE. Ella tiene problemas ahí con el SIGUE. No aparece registrada. Y si Listo, no, profe, ya le comunico. ajá, dígale, porque si no, en la semana que viene no los van a dejar entrar en clases. De una vez se los voy a decir. Ya, profe, listo. Ajá, excelente. Bueno, como yo sé que tú me has ayudado muchísimo, yo te voy a mándame tu correo ahora para yo mandarte el listado tal cual, porque no, o sea, cuando me enviaste la información, claro, yo lo chequeé, pero es mejor ahorita lo tengo ordenadito, pues como está en el SIGUE, porque si no me pongo loca. Bueno, joven, entonces podemos seguir con el tema. Sí, profe, sí. Okay. Sí, profe. Ok, entonces ya fíjense. Profe, Sí. una consulta nada más. Usted me va a mandar el listado, dice, para yo llevar la asistencia y Sí, pasarle a para que me usted. ayude, sí. Sí. Ya, profe. Ok. Otra cosa, ¿hay alguien aquí en la sala que yo no lo haya nombrado, que se haya incorporado nuevo? ¿No? Profe, Michelle García dice que está con problemas de conexión y el estudiante Gabriel Carrión también. Ajá, pero deme el nombre. García, ¿es el apellido? Ajá, Michelle García. Espere para verlo. Dice que no se puede conectar porque tiene problemas de conexión, igual Carrión Gabriel. Ajá, el apellido es Carrión. Ajá, pero ya los tengo, problemas con internet. Listo. Sí, que escriban ahí en el chat, que se comuniquen con este chico que me ayuda muchísimo. Bueno, está bien. Bueno, vamos a seguir. Entonces, fíjense cómo ya, cuando ya yo les expliqué cómo funciona el cerebro, ya, bueno, ya lo demás es que ustedes se pongan un día, ya cuando pasen todas estas 5 materias, ya vayan acercándose a ser profesionales, se dediquen a estudiar el cerebro a profundidad, ¿verdad? Pero ya por lo menos tienen bastante información con respecto que les va a servir muchísimo. Recuerden que uno en la medida que va graduándose, porque cuando uno sale de profesional, uno trae mucha información, más no tiene la experiencia, y la experiencia se va aprendiendo en esas prácticas que vamos haciendo con los pacientes.
lo que llama tu doqui, ensayo y error, hasta que aprendamos, ¿verdad? Eso es importante. Así, fíjense, yo cuando empecé con esta plataforma, yo venía temblando. Incluso yo no sé cómo no se me subió la tensión las 2 primeras semanas, porque ya yo sí sabía manejar la videoconferencia la otra, pero esta era nueva, entonces, claro, ya, de verdad me sentí aterrada, pero ya ahorita, fíjense, como dice Piaget, ya me he adaptado, ya estoy más tranquila, más relajada. Bueno, volviendo entonces al caso, y yo le pongo mi caso porque es importante que siempre que ustedes vayan a socializar con ese paciente, ustedes pongan también un poquito, así sea un ratico, que él vea que ustedes también han sufrido, que ustedes también han pasado por situaciones, para que él se identifique con ustedes. Cuando el paciente, usted le hace ese clima, ¿verdad? Crea el clima de confianza y lógicamente ese contexto de empatía, que el paciente va a tener más confianza y le va a soltar las cosas más fácil. Porque si usted se pone con esa bata que nos ponemos, ¿verdad? Y nos distanciamos, el paciente, no, este es un plástico que vive allá en el otro mundo. En cambio, cuando la gente le ve que usted también ha sufrido, entonces el otro, acuérdense que el cerebro humano, parece mentir, se identifica es en el sufrimiento, no en la felicidad. Recuerden eso. Ustedes saben que cuando estamos en problemas así, ¿verdad? Que son globalizados, como lo que está pasando ahorita, la gente es muy solidaria. ¿Por qué creen que es solidaria? Porque todos somos solidarios en el sufrimiento, no en la felicidad. Así de sencillo, porque eso es lo que hemos aprendido. Entonces, recuerden eso, para tener un clima de empatía, que generar un clima de confianza, simplemente es que la otra persona también vea que usted sufrió, que usted, además de que ha pasado por muchas situaciones, que es un gran profesional, pero que usted también tuvo que, mire, que sudarla para tener lo que tiene, y además de eso, que ha padecido, que ha sufrido y que es un ser humano, para que usted vea cómo le va a ir de bien. Bueno, lo otro es, jóvenes, incluso yo cuando me mudé para el norte pienso montar mi consultorio ahorita porque estoy en el sur y bueno, no puedo, no tengo las condiciones. Bueno, pero ya las tendré. Bueno, entonces fíjense lo siguiente, para que sepan. Pues. La otra parte es que vamos a hablar de la conciencia. Entonces fíjense que yo traje aquí este término que me voy a permitir leérselo para explicárselo. La conciencia con S, conciencia, y la conciencia con C son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque la conciencia, según este autor, ¿verdad?, es la capacidad del ser humano para percibir la realidad y reconocerse en ella. Y yo lo digo así de fácil. La conciencia es cuando usted se mira al espejo de usted mismo. Cuando usted aprende, ¿verdad?, en esa conciencia, se hace consciente de lo que usted es, de lo que usted es, de todos esos elementos que lo rodean, ya entonces usted tiene conciencia de las cosas, es decir, no se deja llevar solamente por el patrón del impulso, sino que usted es consciente de cada una de las cosas, es decir, de las palabras que dice, de cómo se comporta, de todo lo que rodea al ser humano. Eso es ser consciente y es la capacidad que tenemos, y es verdad, de percibir una realidad y reconocerse en ella. Y lo de la conciencia, ¿verdad? Es ya cuando tenemos conciencia, y ya ahorita les traigo hasta una frase, la conciencia es el conocimiento moral de lo que está bien y de lo que está mal. Es decir, la conciencia de lo que tú tienes a través de todos esos procesos que hemos adquirido, ¿verdad? Mediante la simbología, las creencias, las costumbres, los hábitos, toda esa interrelación social que hemos tenido nos va creando, ¿verdad?, un gabaje de información que vamos almacenando, que vamos etiquetando, que yo le llamo, y la sociedad lo llama así, los sociólogos, el código social. Esos códigos sociales nos van etiquetando, ¿verdad?, algunos elementos de lo que nos permite diferenciar lo que es bueno y lo que es malo. Claro, a nivel médico, la conciencia tiene algunos niveles que ya lo vamos a ver, pero como estamos hablando desde el concepto como tal, la conciencia es lo que le permite a usted diferenciar, es decir, distinguir todo aquello que está dentro de un patrón, ¿verdad?, de creencia, de costumbre, de ideología, de dogmas que usted ha adquirido en esa interacción social. En cambio, la conciencia, cuando tú te haces consciente como persona, ¿verdad?, de todo eso, es como crear, ¿verdad?, que ya tú te hiciste consciente de todos los elementos que te rodean en esa interacción social. Es
decir, reconocerse en ella. Cuando yo lo hice cuando tenía 35 años, qué increíble. Yo levanté mi conciencia y dije, wow, soy diferente. ¿Por qué? Porque en esa conciencia usted va creando nuevas simbologías, nuevos elementos, ¿verdad? Va codificando ciertos símbolos y es lo que te permite a ti ver, es como una mirada hacia ti mismo, pues, como que reconocer, como que en esa subjetividad tuya, legitimarte tú como persona. Ok, eso por una parte. Lo otro, ay, se falta el ratón. Existen varios niveles de conciencia, como lo pueden observar en la lámina, según este autor, ¿verdad? Y allí los médicos, ¿verdad? Los que trabajamos con la parte asistencial, diferenciamos, ¿verdad? Este nivel de conciencia se hace en muchos aspectos. Uno sabe que está consciente, ¿verdad? Porque se aplican varias cositas que también la vamos a ir viendo. Entonces, fíjense, el nivel de conciencia, él dice de ensoñación, ¿verdad? Porque nos sumergimos. Hay gente que de verdad que vive como en la ensoñación. Ustedes no ven que viven como que dice, ay, él vive como en otro mundo. Nos ha encontrado personas así, que dice, oye, él está como en otro mundo siempre. Anda como que agarrado de las matas, o sea, siempre anda como que en la nube. Pues ese es un nivel de ensoñación, para que lo entiendan. Un sueño ligero es que como que estamos somnolientos. Bueno, hay pérdida de conciencia del mundo externo. Y ese sueño ligero lo practicamos mucho nosotros, ¿verdad? Cuando hacemos técnicas proyectivas, es decir, es importante que nosotros, aquí les voy a, porque a mí no me interesa tanto profundizar en esto, porque eso si quieren lo profundizan ustedes, pero por lo menos en el caso de cómo hacerlo, me gusta más. Entonces, cuando estamos en ese sueño ligero, lo tenemos que realizar, ¿verdad? Cuando estamos haciendo ejercicios con los pacientes. Nosotros, el psicólogo del siglo XXI, o el orientador, en mi caso, yo soy orientadora, tenemos que desarrollar técnicas de relajación. Nosotros no podemos ir directamente a aplicarle un test a un paciente, o, llegó y habló, no, eso queda muy mal. Nosotros antes, porque no sabemos en qué condiciones viene la persona emocionalmente. Recuerden que generalmente nosotros nos cargamos emocionalmente. Entonces es importante soltar, relajar, enseñar al paciente cuando llegue a su consulta, ¿verdad? Traten siempre de tener incienso, no, porque la gente con el incienso, si puede para usted, si le gusta, porque el incienso es muy bueno porque limpia, pero en cuestiones aromáticas, que huelan bien, ¿verdad? Música instrumental, que también ayuda mucho, ¿verdad? Colores que permitan, no sé, todo lo que le permite a usted la relajación de esa mente y de ese cuerpito. Lo otro es aplicarles a ellos ese proceso de la técnica de Jacobson. Esa técnica de Jacobson es que usted lo acueste en el diván o en la silla donde esté sentado, porque no importa si no tiene diván, porque los divanes son costosos, pero si lo tiene mejor. O decirle que traiga una manta, ¿verdad? Hacer esos ejercicios de relajación donde la persona, y sería bueno acostado, para que aprenda a relajar el cuerpo, empiecen por la cabeza, ¿verdad? Relajar ese cuero cabelludo, la frente, la ceja, la nariz, la boca, las manos, todo el tórax, el hombro, las piernas, y eso es importante, eso se llama la técnica de Jacobson. ¿Por qué? Porque la persona va soltándose, claro, paralelamente con una música instrumental que le permita la relajación y enseñarle a respirar profundo. Allí en el YouTube hay muchísimos videos, mujeres psicólogas que se dedican por eso, porque hay de todo en esta Villa del Señor. Entonces, bueno, técnicas de relajación, y lo importante es aprender a respirar, que la persona aprenda a respirar, ¿verdad? Incluso ella le dice contando hasta 5, ok, que respire profundo, y para que vea, él va a agarrar un sueño ligero y le va a permitir relajarse, porque si no, usted cuando vaya a comunicarse con él, ¿verdad? En esa comunicación interpersonal, él va a estar bajo presión, porque primero, porque cuando uno va a un psicólogo siempre sabe que lo están evaluando, y lo otro es que se va a manejar con ese pensamiento reactivo o reaccionario. Entonces es importante que él se vaya relajando, y en esa relajación que él vaya haciendo, que eso dura como 5 minutos o 7 minutos, hasta 10 puede hacerlo, que él esté ya relajado, usted le puede aplicar después, le puede aplicar una plantilla de mandala, que hay como 1000 en el internet también, puede entonces hacer, ¿verdad? Que le pinte, ¿verdad? Un mandala, y dependiendo de los colores que lo utilice, ¿verdad? Si se va más para los colores oscuros, de esos grises, negro, todos esos colores ya usted también puede sacar
algunas indicaciones de cómo él viene emocionalmente. Y después, por supuesto, todo lo que tenga que hablar, ya él relajado, ya le contará. Y estar pendiente de ese contenido lingüístico que él le va a dar en esas primeras expresiones. Y lo otro es que usted le puede aplicar todos los test que vamos a ir practicando en psicometría. Pero bueno, lo otro es que en ese sueño ligero la persona también, uno puede hacer ejercicio, que es otra parte, hacer el ejercicio de proyectivo, es decir, que vaya en esa relajación que usted le está viendo, bueno, relaje el cuerpo, respire profundo, relaje. Entonces, cuando ya él esté ya, ¿verdad? En ese sueño ligero, váyase a un lugar muy agradable, que le guste mucho, ya sea un río, una montaña, qué sé yo. Y esa persona se va relajando y váyase para allá y mire, eso es muy bonito. Y después usted, en esa segunda sesión, que no en la primera, en la segunda, puede utilizar también esa misma técnica y decirle, bueno, ahora vamos a hacer un paseo por tu vida anterior, sin decirle que estamos revisando la estructura de la experiencia vivida. Vamos entonces a revisar, vamos a hacer ese mismo ejercicio de relajación. Ahora te vas a ir a un lugar, ¿verdad? Que te guste mucho, chalala, que sea tu casa, y le mete la casa. Y de tu casa métete en el cuarto donde tú dormías, y fíjate que una vez que estés en ese cuarto, cómo te ves tú cuando tenías 5 años, cuando tenías 7 años, lo recuerdas, cuando eras adolescente, y lo va llevando, ¿ves? Porque así le va revisando, como le va revisando la estructura de la experiencia vivida, sin decirle que le está revisando la historia de vida vivida. Y lo otro es cómo eras tú con tu papá y con tu mamá, proyecta a tu mamá. Y otra de las técnicas que yo de verdad me encanta es la revisión de la fotografía, que traiga fotografías de su papá y su mamá, o si es problemas con el esposo, vaya usted a saber, ya usted ya ha hecho una historia clínica, el problema que tenga, asócielo con el papá, la mamá, el abuelo, con todo ese núcleo familiar, y por supuesto si tiene esposo, para que le traiga la foto. Mire, allí usted puede sacar muchísimas situaciones que le permiten a usted hacer un análisis bien profundo y reflexivo de eso. Bueno, otro de los aspectos que dice él es el sueño profundo. Ya hay un sueño profundo, hay pérdida de conciencia. Cuando hay pérdida de conciencia, bueno, cuando usted va al médico, el médico le hace a usted, ¿verdad? Primero, ¿qué es lo primero que le pregunta un médico a alguien? ¿Qué día es hoy? Ya usted sabe, ahí lo está ubicando cuando le pregunta, ¿qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Entonces, bueno, usted le está midiendo allí la inteligencia temporoespacial, es decir, está ubicado en tiempo y espacio. En ese sueño profundo también le hacen los reflejos, ¿verdad?, de los estímulos a través de ese manguito que te usan los médicos para ver si usted está, ¿verdad? Le hacen el pellizco, ¿verdad? En la plantilla, le puede utilizar, o incluso utilizan algunas cuestiones punzantes para ver, ¿verdad? Si tiene el reflejo del pie, le dan en el codo, todo eso es para ver cómo está, si no está usted en un estado de estupor. Lo otro es que cuando ya el paciente está en estado de coma, por supuesto, se utiliza una escala de Glasgow, creo que se pronuncia, ahorita lo veo, ese estado de coma, ¿verdad? Bueno, ya ahí hay mucha manera de saberlo, pues, primero porque no hay la dilatación, porque hay un problema cerebral, no hay la dilatación de los ojos, hay problemas de los estímulos, de los estímulos, ¿verdad? No se genera ese estímulo, no, porque si usted está en un estado de coma, usted no va a generar nada, a menos que sea un coma muy profundo, ¿verdad? O muy ligero, todo depende de ese estado de coma. Bueno, pero eso generalmente se hace ya cuando el paciente está en coma, ¿verdad? Bueno, la escala de Glasgow, nosotros la utilizamos mucho cuando estamos con los recién nacidos, eso se aplica apenas nace la persona, porque es tan sencillo, simplemente agarras al recién nacido y lo lanza, pero claro, no es que lo lanza de arriba, sino que lo acomoda allí por decir, en la cunita donde está, y o sea, hay un espacio, pues, como donde se hacen los primeros cuidados del niño, y se le mueve un poquito, ¿verdad? Así como si uno lo estuviera acostando, pero con presión. Porque entonces él si hace esto, ¿verdad? Que hace los brazos hacia atrás, que abren abanico, eso es un buen reflejo. Otro es que se le pone el dedo en la mano, si él aprieta también es un buen reflejo, o sea, y el de la boca, ¿verdad? Si chupa, y todos esos reflejos le permiten, eso está dentro, es una escala, eso está en internet también, una escala de Glasgow que tiene
tiene unos rangos para uno saber si responde a los estímulos, porque simplemente la escala de Glasgow es eso, estímulo. Simplemente usted mide estímulo, y los estímulos es pupila, ¿verdad? Los reflejos, ¡plac! Si usted abre en abanico, si abre las manos, cierra las manos, si tiene presión en los dedos, si succiona, todo eso, si dobla las rodillas, eso es la escala de Glasgow, simplemente y cortico, la escala de Glasgow. Eso no va para el examen, pero para que tengan información, si alguien les habla de eso, ya por lo menos ustedes saben, pues. Ok, vamos a ver otra cosa acá. Déjenme ver un momentico acá. Ok, listo. Nadie allí, no me interesa más nada porque realmente... Profe, mil disculpas. Gabriel Carrión y Michelle García ya le escribieron por el chat de lo que tuvieron problemas de... Ok, ahorita al terminar yo reviso, sí, 5 minutos antes, que no se preocupe. Bueno, lo otro es que los niveles de conciencia jóvenes hay varios. La lucidez, una persona que es lúcida, hay gente que es tan lúcida que llegan a 100 años y tienen una lucidez de verdad que es impresionante, ¿no? Hay otros que es uno de los problemas que tiene la gente, ¿no? Que cuando no leen, cuando no son activos mentalmente, sino que son puro rutina, ¿verdad? Lógicamente, no, cuando llegan a los 90 años o a los 80 y tanto, ya después de los 80, pues empiezan a tener problemas de memoria, ¿verdad? Que se les olvida las cosas, que dejan esto aquí, entonces ya, y esos problemas es porque, bueno, primero por la aterosclerosis, que es que las arterias, ¿verdad? Se van cerrando por la grasa que vamos consumiendo y no oxigena bien todas las partes del organismo, especialmente el cerebro. Además, órganos que no se activan, se atrofian, sí o sí. Entonces, ¿qué ocurre con ese estado de lucidez? Solamente lo vamos desarrollando en la medida que somos lectores activos, ¿verdad? Que hacemos crucigrama, también eso es muy bueno, el crucigrama, que pintamos, que recreamos esa mente, que hablamos con la gente, parece mentira, en la medida que usted habla con la gente, usted va generando un proceso de recordar, de asimilar, de codificar la información y uno en esa interacción con el otro, uno aprende muchísimo. Por eso es que hablar con todo el mundo. Ok, la obnubilación es que está desorientado en tiempo, en espacio. Generalmente eso pasa mucho en las personas que son muy despistadas, que andan siempre como muy rápido y como que no le prestan mucha atención. Y lo otro es el sopor. Ese sopor sí es peligroso porque todo va a depender de lo que tenga el paciente, porque si es un paciente diabético en un estado de sopor, es decir, que parece que se les perdió como la fuerza del cuerpo, hay que tener mucho cuidado porque ese tipo de paciente se puede caer y todo. El sopor es eso, pues que es un paciente que va perdiendo como la fuerza, pues como la energía, como que está en ese estado de orientación, porque está orientado pero con dificultad, con debilidad en el cuerpo. Bueno, ya el coma, ya les dije, el coma es cuando una persona tiene un accidente cerebrovascular o ha tenido un problema, ¿verdad?, de cualquier tipo, derrame o un accidente, qué sé yo, o muchas cosas. Puede suceder en el paciente diabético también. O ese paciente diabético, ellos caen mucho en coma y en sopor. ¿Por qué? Porque es que el azúcar es lo que nos mantiene activos, acuérdense. Esa generación de azúcar, cuando ellos tienen un bajón o se les baja o se les sube mucho, pueden caer en un coma diabético. Entonces, eso es importante. Pues, o sea, que como ustedes no van a ser médicos, sino simplemente psicólogos, ¿verdad? Bueno, pero es importante saber que el sopor es eso, pues, es un estado así como que la gente perdió la fuerza, pues, que se sienten como débiles, desorientados. Eso es el estado. Y el coma ya es una cuestión muy profunda, porque el coma es que la persona está inconsciente, así de sencillo, o sea, perdió la conciencia, pues no tiene nivel de conciencia porque tiene un problema. Generalmente eso ocurre mucho entre los pacientes diabéticos o los pacientes de accidente, por supuesto, porque han recibido golpes fuertes en el cerebro, o personas que han tenido enfermedades cerebrovasculares. Bueno, como dice aquí el amigo Albert, que me hubiese gustado mucho conocer a Einstein, ¿verdad? O Einstein, como lo quieran mencionar. Yo lo pronuncio tal cual como está escrito, Einstein Albert. Él dice, preocúpate más por tu conciencia que por tu reputación, porque tu conciencia es lo que tú eres, y eso es verdad. Tú eres lo que tienes dentro del cerebro. Así de sencillo, parece mentira. Mire, no hay cosas más importantes que nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque dentro de ese baúl de los recuerdos, que es la memoria a largo plazo, nosotros vamos almacenando toda esa simbología, todas esas creencias, todas esas costumbres, y es lo que nos tipifica como un tipo de persona. Y él dice, ¿verdad? Y tu reputación es lo que piensan
lo que piensan de ti los demás. Lo que otros piensan de ti es problema de ellos. Eso también es verdad. Uno de los problemas que tenemos es que estamos viviendo, y por eso que ese autor que yo les digo, lo que pasa es que es un hombre muy difícil, él dice, ¿para quién vives tú? Es verdad, porque a veces vivimos hasta para los demás, para que los demás se sientan felices si nos comportamos así, nos comportamos chalala. Entonces es importante que nosotros hagamos un estereotipo nuestro, que sea desarrollar ese yo que es importante, mi yo determinado, yo empoderado, no el yo que quieren los otros, porque allí hay un problema. Lo otro es que, bueno, esto se lo deja, ¿verdad? Que lo traes aquí, pero ya esto es semántica, y nosotros lo que necesitamos realmente es concientizar a la gente, para que haya un cambio de conciencia, en esa conciencia de ser nuevo ciudadano, de nosotros el nuevo ciudadano conectado en una aldea global, en una aldea global humanizada. Una vez que hagamos ese cambio de conciencia, ya todos los problemas que puedan llegar, ya seremos diferentes, tendremos un pensamiento de respuesta para adaptarnos de una manera más acertada, más rápida y más eficiente. Lo otro, para salir de esto que me interesa, vamos a hablar de este amigo, porque este Sigmund Freud, también lo amo, yo adoro Sigmund Freud, me hubiese gustado conocerlo, pero él vivió en el año 1948, yo no había nacido. Él hablaba de 3 tipos de conciencia, ¿verdad? Y él decía que, según Sigmund Freud, había el ser consciente, el preconsciente, el inconsciente, y me voy a permitir leérselo porque la siguiente lámina es la que más me interesa. Él dice que el consciente, ¿verdad?, es la conciencia como resultado de estimulación externa de experiencias internas revividas. Fíjense cómo es el consciente. El problema del consciente es que nosotros estamos siempre recordando todo lo que hemos vivido, porque el problema es ese, que tenemos tanta información almacenada en el baúl de los recuerdos, en esa memoria a larga plazo, que en ese nivel de conciencia, ¿verdad?, estamos siempre mirando hacia el pasado en vez de vivir hacia el presente. Es uno de los problemas que tiene el ser humano. Y el problema es por las experiencias vividas. Por eso es que es tan importante que nosotros como personas que estamos en el área de psicología podamos revisar la estructura mental, es decir, la parte de la mente inconsciente. ¿Por qué? Porque la mente consciente es la que siempre traiciona porque está metida en las experiencias vividas en el caso de ese recuerdo, pero quien activa toda esa conciencia es la mente inconsciente, o sea, la mente que más habla es la que está oculta, la inconsciente. Entonces, en esa estimulación, ¿verdad?, de lo que decía Simon, ¿verdad?, en esas experiencias internas revividas, es el momento presente de la conciencia y la conciencia de la identidad. Es muy importante, porque el ser consciente es cuando ya tú tienes tu identidad, tú eres consciente de tu identidad como ser humano, es decir, ya es una persona que está determinada, es una persona que está empoderada, y todo el mundo cree que es consciente y resulta que no, somos más inconscientes de ser conscientes. Entonces, la conciencia, concretando ese aspecto, el ser consciente es cuando ya tú eres una persona empoderada, sabe lo que quiere, sabe cuáles son tus proyectos, tus necesidades, tus requerimientos, y sobre todo tienes conciencia con el otro, en ese nivel de identificarte con la especie humana. El preconsciente son los recuerdos latentes que surgen espontáneamente o por asociación externa, filtro entre el consciente e inconsciente. Mire que el preconsciente, ¿verdad?, que es la parte de la conciencia, de la subconsciencia, tiene un problema allí, porque esa es la mente que más habla, el poder de la mente está en la de abajo, no la de arriba, porque cuando estamos muy conscientes, porque nos estamos dejando llevar por esa racionalidad lógica, nos creemos que somos conscientes, pero en el fondo no lo somos. Y lo otro es el inconsciente, la mente inconsciente, como se lo digo, es la que más manda, porque la inconsciencia es el depósito mental del pasado, y en esa mente inconsciente es donde nosotros guardamos todas las experiencias vividas, es decir, todas esas experiencias bonitas, desagradables, que hemos tenido en los primeros años. Y por eso es que es tan importante revisar, y allí es donde la psicología estructuralista, porque eso de la mente inconsciente lo trabaja muy bien la psicología estructuralista, porque ellos van hacia la revisión de la estructura de la experiencia vivida. Y lógicamente el Rafael Echeverría se basa en eso. Él, si no le revisa a usted la historia de la experiencia vivida,
a través de los coaches que él tiene preparados. Si usted no lo revisa, 4 coaches, usted no se gradúa de coach, porque usted tiene que primero revisarlo, además de que usted le hace una serie de procesos allí, donde todos los compañeros que están formándose con usted también tienen que, como esa es la técnica, o sea, el ser coach es saber, el arte de saber preguntar. Entonces, a través de la pregunta, usted lo van llevando a la revisión de toda esa experiencia vivida para saber si usted tiene algún quiebre en la mente inconsciente. ¿Por qué la mente inconsciente? ¿Y quién es la mente inconsciente? Todo lo que hemos vivido, esas experiencias, esas creencias, esas simbologías que hemos adquirido en la interacción social con mi papá, con mi mamá, con mi tío, con el núcleo familiar. Esa mente inconsciente es la que tiene más poder porque es la que está allí, es la que está oculta, pero es la que más sale, así de fácil. O sea que la conciencia, el consciente, aunque lo vemos, ¿verdad? Porque lo transmitimos mediante esa racional lógica, es la mente inconsciente la que nos traiciona generalmente. Bueno, lo otro. Hablemos entonces, que esto sí me interesa profundizar más, que la personalidad, según Sigmund Freud, ¿verdad? Él hablaba de 3 estadios, que es el ello, el yo y el superyo, y eso ya me imagino que ustedes lo conocen, ¿verdad? El ello, el superyo y el yo. Bueno, aquí en el yo, que es el que yo quiero que todos desarrollemos, porque el yo es tu parte propia, tu vida, es decir, ese patrón de vida que tú deberías generar ya en un estado de determinación de lo que tú quieres realmente y no de lo que quieren los demás. Y el super yo son los recuerdos, los conocimientos almacenados. Generalmente el super yo tiene que ver mucho con lo que es todas esas estructuras, ¿verdad?, de papá y mamá. El problema es que nosotros nos manejamos más con el super yo y con el ello. Y el ello, él dice que son los temores, que son los motivos, ¿verdad?, todo eso que está allí. Entonces, en el ello, el problema del ello es que también está oculto, porque tenemos todos esos miedos, y eso es normal que tengamos miedo, pero los miedos los tenemos jóvenes. ¿Por qué tenemos miedo? Si nosotros cuando venimos al mundo no traemos ningún miedo, o sea, cuando estamos recién nacidos no tenemos miedo. El problema es que en el hecho vamos almacenando también esos recuerdos dolorosos que vamos adquiriendo a través de las simbologías en toda esa interacción, no solamente en el núcleo familiar, sino con los mismos padres, y vamos creando un gabaje de información que la vamos almacenando. O sea, el problema es la mente inconsciente. Cuando nosotros tenemos esa mente inconsciente que no la hemos trabajado porque no nos atrevemos a revisar, como dicen los orientales, baje al túnel, baje a las profundidades de su túnel y encienda una luz. Cuando uno enciende una luz que baja a ese túnel, ¿verdad?, que es la mente inconsciente, allí vamos revisando porque vamos olvidando. Recuerde que el cerebro va olvidando todos esos episodios que están allí. No es que lo va olvidando, vamos a estar claros, vamos a aclarar eso. No es que lo va olvidando, sino que lo va ocultando, va guardando en el ello, ¿verdad? Y en el super yo va escondiendo todas esas situaciones que hemos vivido. Y por eso que el yo nunca lo hemos podido desarrollar bien, porque el yo está siempre, siempre estará oculto por todas esas experiencias vividas. Por eso es que cuando usted ya es una persona adulta, ¿verdad?, que se maneja con una personalidad adulta, usted se encuentra en un nivel de empoderamiento, es decir, pero un empoderamiento no de la boca para afuera, sino en conexión. Cuando uno está empoderado es que tiene conexión entre una mente orquestada, ¿verdad? Mente, cuerpo y alma, es decir, está conectado orquestadamente en equilibrio con la forma de pensar, de sentir, de hablar, de expresar y de actuar. Por supuesto, en el actuar es que nosotros vamos a explayar si estamos ya en un nivel de empoderamiento, y el empoderamiento es simplemente estar determinado. Cuando usted está determinado, ¿y qué es ser determinado? Bueno, cuando nosotros como persona, ¿verdad?, estamos en un nivel ya de lo que sabemos, lo que queremos, no nos interesa lo que piensen los demás y mucho menos que nos dejemos sugestionar por el otro. Eso es sencillamente estar empoderado. Y el estar empoderado es saber tener conciencia social de que nuestra felicidad también es la felicidad del otro, y la felicidad del otro es la felicidad de nosotros. Es decir, que estamos por encima de una conciencia individual. Bueno. Profe, una pregunta. Okay. En esto del yo, el super yo y el ello, ¿las técnicas de hipnosis ayudan a trabajar esto?
Sí, por supuesto. Incluso Sigmund Freud fue el más famoso de las técnicas de hipnosis, solo que para estar en las técnicas de hipnosis tiene que ser una persona especialista en esa área. Pues no todos los psicólogos trabajan eso, porque o sea, no tenemos las competencias para profundizar en la hipnosis. La hipnosis tiene su técnica y hay que aprenderla. Pues incluso ahorita se están usando mucho porque justamente uno de los problemas de ese ello, ¿verdad? Y de ese super yo es que tenemos mucho guardado. Pero fíjense, yo vuelvo a decir, nosotros no necesitamos ser unos expertos para llegar a bajar a las profundidades del túnel. Nosotros tenemos que con una comunicación introspectiva podemos ir haciendo, con ese proceso de relajación, nosotros podemos ir proyectándonos con la fotografía de niños, esas fotografías que nosotros guardamos cuando éramos niños, podemos ir viendo, remembrando todas esas experiencias si es que nosotros tenemos algún problema, porque generalmente si usted ha sido una persona que se ha criado, vamos a llamarlo así, en una familia que aunque sea modesta, ¿verdad? Pero hay amor, ahí no hay ningún problema. El problema es cuando, por lo menos cuando han pasado personas por violaciones y que ocultan esos sucesos, han sido personas que han sido violentadas, maltratadas, allí es el problema. Eso sí se guarda en la mente inconsciente. Del resto, una persona normal, adulta, así como nosotros, que hemos tenido una vida normal, una convivencia saludable, con sus cuestiones, porque los padres, que griten, eso no genera tanto. Solo es aquellas cuestiones que se hayan vivido episodios violentos, graves, que te hayan ocasionado daño. Es allí donde tenemos que revisar. Bueno, lo otro es que Sigmund Freud, ¿verdad? Él hablaba, incluso cuando él le explicó la teoría del diván, ¿verdad? Que era el psicoanálisis, él veía que la mayoría de las mujeres le engañaban, ¿verdad? Porque lo que pasa es que otra cosa, que el ser humano vive mucho de fantasía, y cuando él hizo ese psicoanálisis, él se dio cuenta que las mujeres lo que vivían era en unos pensamientos de fantasía porque tenían mucho control. Acuérdense que en ese tiempo las sociedades eran controladoras y no podían expresar su sexualidad abiertamente. Y la sexualidad también, joven, aunque no lo crea, eso es un aspecto que hay que revisárselo al paciente. La sexualidad, cómo es la persona, si es una persona activa sexualmente, cómo ha sido su experiencia sexual, sus primeros años de relación sexual, cómo estuvo en esa historia sexual, porque parece mentira, y Sigmund Freud lo demostró, que una de las situaciones que más le afecta al ser humano es la sexualidad, y en esa sexualidad no desde solo de la sexualidad como un todo, ¿no? Sino desde el aspecto sexual, porque las mujeres, cuando él les aplicó los psicoanálisis, vivían en fantasía, era porque tenían deseos reprimidos. Y una de las cosas que ya está demostrado, jóvenes, es que los deseos reprimidos, ¿verdad? Y mucha gente lo ha vivido así, que no se han podido abrir a disfrutar sexualmente lo que han querido, entonces le ha generado conflicto, y el problema de los problemas son los conflictos. Cuando ya una situación que usted haya vivido le esté generando conflicto, eso es fácil de descubrir. ¿Por qué? Porque la gente siempre va a vivir en frustración y en resentimiento. Observen el actuar de las personas para que se den cuenta de ello. ¿Puedo seguir, jóvenes? Sí, profe. Sí, okay. Profe. El complejo del Edipo, rapidito, que me quedan 19 minutos, ya yo les había explicado el complejo del Edipo, es cuando el niño en la edad de niñez se enamora de la madre, y en el complejo de la Electra es cuando la niña se enamora del padre. Eso se lo dejo allí. Otro aspecto importante que me interesa muchísimo es el análisis estructural de los estados del yo, y era lo que yo les decía, aquí está la teoría, ¿verdad? La teoría de Eri Verne, porque no me acordaba del hombre, era cómo se llamaba, y yo lo tengo hasta en el libro porque lo cito. Eri Verne es un hombre, él es un psiquiatra, él trabajó con el médico, él trabajó con lo que son el análisis transaccional, eso es muy famoso. Aquí está, no se lo voy a repetir, pero sí vamos a hablar de los tres aspectos importantes. Igual, recuerden que yo en la próxima clase, placa, le vuelvo a repetir esta parte que es más importante. Lo más importante yo siempre lo repito. Bueno, entonces ese análisis transaccional que me interesa, que ya yo les había hablado también, él dice que hay 3 tipos de personas, es decir, que nos comunicamos a través de 3 tipos de personalidad. En esa personalidad podemos asumir la personalidad padre,
el yo adulto y el yo niño. En el yo niño es cuando nosotros, aquí está, ¿verdad? Es un niño que siempre está pegado, ¿verdad? Que no ha madurado, pues lo que dicen en palabras cortas. Ese niño, ¿verdad? Es porque hace todavía berrinche, porque no admite, se maneja con el ego. Generalmente cuando nos manejamos con el ego, cuando nos manejamos con una comunicación inapropiada, que no aceptamos nuestros errores, cuando siempre queremos tener la razón, eso tiene que ver con todo, con el ego. Entonces nos estamos manejando con el yo niño. Cuando nos comunicamos mediante el yo padre, es decir, con todas las reglas, las imposiciones y toda esa simbología que hemos adquirido de papá y mamá, entonces nos manejamos con el yo padre, es decir, siempre estamos asociando, bueno, pero en mi casa lo hacíamos así, bueno, mi papá lo hacía así, mi mamá me enseñó así, ese es el yo padre. Y eso también hace daño, porque entonces usted no tiene sus propias, usted no está determinado para decidir bajo su percepción de lo que es bien y lo que es mal. Es decir, ese yo padre es toda la estructura que hemos adquirido en el hogar. Y el yo niño es cuando, para que sea cortito, es cuando siempre nos manejamos con ese ego. El ego no nos permite pensar, no nos permite ver el lado bueno de las otras personas. El ego es cuando una persona, ¿verdad?, se maneja siempre con que siempre quiere tener la razón en esa comunicación, su verdad es absoluta. Solo lo de él es bueno. Ese tipo de personalidad se llama el yo niño. ¿Se entiende eso, jóvenes? En el yo niño, no, yo padre. Sí. Ok, mire, si ustedes quieren intervenir, ustedes simplemente me lo dicen. Ok, ya voy ajá. Y lo otro es el yo adulto. Cuando ya usted se maneja con la personalidad yo adulto, ya es otra cuestión, porque ya usted entonces está empoderado, tiene una comunicación efectiva, asertiva, empática, bajo el nivel de valores, ¿verdad?, de integración, de legitimación y todo lo que hemos hablado, que ya lo hemos hablado. Un yo adulto es una persona que se maneja asertivamente, con pensamiento asertivo. Bueno, este es el amigo Eric Verne, aquí lo tienen, así está ahorita. El amigo Verne, él fue médico, ¿verdad?, como igual que su papá, ¿verdad? Y aquí ahí les dejo para que lo analicen. Incluso fíjense que él habla del padre, ¿verdad? Y él habla que son patrones, ¿verdad?, que fueron aprendidos, por supuesto, por la figura autoritaria. Si usted se es criado con su mamá, lógicamente, usted reflejará todo lo que aprendió de esos códigos sociales con su mami, ¿verdad?, en esa socialización desde la figura autoritaria. Y es por eso que no nos podemos manejar con la personalidad yo padre. Sin embargo, la mayoría lo hacemos así de fácil. Y cuando hablamos del niño, ¿verdad?, cuando el yo niño es el estado más impulsivo y espontáneo. Sin embargo, el problema del yo niño es que se maneja con el ego. Y el adulto ya es una persona, entre comillas, que se maneja con una racionalidad lógica, ¿verdad?, objetiva, que supera todo lo que es esa parte o conecta, porque en estos días escuché a alguien que dijo, no, pero es que lo más importante es la racionalidad lógica. No, bueno, yo no dije nada por respeto, pero la racionalidad lógica, si no hay un equilibrio con ese estadio emocional, porque no somos 100% racionales. Es decir, incluso ya está demostrado que es como que tenemos un 15% de lo racional, somos más emocionales. Solo que ocurre que en la emocionalidad, desde esa educabilidad de las emociones, es que conectamos el sapien con la emocionalidad, que por allí tengo el nombre, pero lo puse por allá, se los digo la otra semana. Entonces, bueno, esto se lo dejo, pero en sí, ese yo adulto es el que tenemos que desarrollar porque es una comunicación desde el equilibrio, desde la mente, una mente orquestada en pensamiento, en palabras y en sentimiento y en actuar. Porque si uno conecta lo que es, o sea, caminar en equilibrio, ¿verdad?, con la mente, con los pensamientos, con lo que vas a decir, con esa efectividad y esa proyección en el actuar, entonces estamos comunicando con el yo adulto. En cambio, cuando nos manejamos con el yo padre, es todo de lo que aprendimos en ese nivel de socialización con esa figura autoritaria. Bueno, lo otro, jóvenes, esto no porque ya lo hemos hablado, listo, yo simplemente se lo dejo. Debemos desarrollar, vamos a ver qué es esto, bueno. Una pregunta. Ajá.
¿Se puede tener los dos tipos de, por ejemplo, ser yo adulto y yo niño? ¿O solo se No, tiene uno? podemos tener hasta los tres. A ver, es que todos hemos desarrollado los tres tipos de personalidad. A veces nos comportamos como yo niño, díganme ustedes los hombres. Ustedes los hombres se manejan mucho con esa personalidad, yo niño, porque el hombre, generalmente el varón, ¿verdad? Le cuesta un poquito más madurar, porque la mujer es como más madura, porque es más, incluso eso ya está demostrado, la mujer madura más rápido, ¿no? Por muchas cosas, entonces, y hormonalmente también. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos manejamos generalmente con las tres, más con dos, que es el yo niño y el yo padre. Y el yo adulto nos cuesta. ¿Cuándo desarrollamos la personalidad yo adulto? Cuando ya nos hacemos adultos. Es decir, cuando nos hacemos conscientes de lo que somos y ya estamos determinados. La determinación, por eso es que ahorita se habla tanto, y si ustedes quieren revisar, que todo el mundo quiere ahora andar en la onda de, ay, tenemos que estar empoderados. El empoderado es ser yo adulto, simplemente ser consciente de lo que tú eres, desde tu fortaleza, tus debilidades, tus competencias, tus capacidades, tu comunicación interna, ¿verdad? Cómo te comunicas tú, esa educabilidad de las emociones, todo lo que tiene que ver con tu conocimiento personal, ese es el yo adulto, ya empoderado. Tan sencillo como para cortico. Bueno, lo otro es que nosotros tenemos un problema porque, bueno, tenemos mucho, pero entre tanto que tenemos es que generalmente lo manejamos mucho con este pensamiento, el pensamiento reactivo, y el pensamiento reactivo tiene mucho que ver con la racionalidad rectil, pues, con ese cerebro rectil, que es el que nos manda los comandos, ¿verdad? Los comandos reactivos. Por eso es que necesitamos observarnos, porque cuando nos observamos podemos ser diferentes personas. Bueno, lo otro, jóvenes, acá esto me gusta muchísimo, quiero que lo revisen con calma, ¿verdad? Bueno, todo se lo puedo decir en 2 horas. Esta es una clase completa, pero bueno, lo importante es que quede acá. Me interesa mucho que aprendamos a desarrollar lo que es el proceso de pensamiento para la solución creativa de problemas. ¿Por qué? Porque cuando aprendemos a desarrollar ese pensamiento creativo de respuesta, ese pensamiento proyectivo, ¿verdad? Podemos llegar incluso a generar mejores resultados. Aquí están los cuatro formas de hacerlo, ¿verdad? El explorador, el guerrero, el juez y el artista. Ustedes lo leen y yo en la próxima semana juro que lo voy a explicar con más calmita. Y bueno, para ir cerrando, jóvenes, porque me quedan 11 minutos, me interesa que hagamos una cuestión acá, sí, hasta aquí vamos a llegar. Bueno, esta parte. El autoconcepto. Es importante que para nosotros poder desarrollar una conciencia o un nivel de conciencia superior, porque eso es lo que busca, ya la cultura oriental anda buscando que nosotros subamos esa conciencia, ¿verdad? Esa conciencia suprema, esa conciencia espiritual. Y la conciencia es cuando nos conectamos con nuestra propia espiritualidad. Por eso es que muchas personas cuando llegan a la edad adulta, de 65 años para arriba, no encuentran qué hacer con su vida porque fueron un desastre en proyecto de vida, en su proyecto de vida personal, porque nunca trabajaron, nunca supieron primero, no establecieron nunca un proyecto de vida. Y lo otro es que ese autoconcepto tiene mucho que ver con nosotros, cómo nos proyectamos con el mundo, cómo nos relacionamos con el otro. Y es importante, jóvenes, que nosotros tengamos el autoconcepto ya claro. Y eso cuesta, parece mentira, tener una imagen de uno positiva, una imagen de uno mismo, pero desde verdad, desde la determinación de que somos seres humanos, que podemos cada día ir aprendiendo cosas nuevas, pero que otros no nos sugestionen. Y eso pasa mucho con los chamos en la adolescencia, que estos jóvenes se dejan sugestionar por sus mismos pares y terminan tomando alcohol o consumiendo la mari, porque simplemente no están determinados. Cuando usted tiene un autoconcepto definido, que está claro, que sabe lo que quiere, todo el mundo se aparta para darle paso. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí, jóvenes, lo demás lo discutimos en la próxima clase. A ver, ¿alguna pregunta? No, ninguna. ¿No? Todo está clarito, no nada oscuro. ¿Ah? Sí, queda claro. Todo está claro, profe. Ay, Dios mío, qué maravilla. Bueno, entonces fíjense otra de las claro, cosas. profe. Ay, gracias a Dios. Bueno, una de las cosas que yo le digo acá es que Yo tenía problemas con el internet hace rato y quería ver si me puede ayudar con la asistencia, por favor. Santillán, ¿tuviste problemas con la conexión, Santillán?
Ajá, sí, sí, ya. Tengo una pregunta. Ajá. Sí, ya te tengo aquí, mi amor. ¿Tienes tu asistencia? De todas maneras, ahorita vuelvo a repetir los que están inasistentes, solo los que están inasistentes. Ajá, dime, ¿cuál es la pregunta para que ustedes también participen? Pues ya yo doy por cerrado mi clase. Ajá, he hablado bastante, por cierto. Ajá, cuéntenme. La parte subconsciente también viene más, por ejemplo, tiene más fuerza en la parte del ser yo niño, o tiene más, por ejemplo, somos conscientes de que somos yo niño, yo padre o yo adulto, o eso es algo inconsciente en nosotros. Realmente no estamos conscientes de quiénes somos. Realmente no. Ese yo niño es porque recuerden que así como fuimos educados, ¿verdad? Desde ese modelo de autoridad que representa a nuestros padres, recuerden que nosotros venimos de una cultura patriarca, donde la autoridad la ejercía el papá, ¿verdad? Y en algunos hogares que no había papá, lo ejercía la mamá o la abuela, y generalmente era la abuela. Entonces, ¿qué ocurre? Todas esas experiencias que hemos tenido con nuestro papá, con nuestros representantes de autoridad, la figura autoritaria de ese hogar, nos va tejiendo, nos va estructurando todas esas costumbres, creencias y por supuesto simbología. Lo que dice Piaget es que vamos adquiriendo simbología, ¿verdad? Entonces en esa simbología nosotros vamos etiquetando todo lo que es bueno y lo que es malo, además de las religiones que nos permitieron, ¿verdad? Ver cuál es lo malo y cuál es lo bueno. Entonces allí vamos haciendo como un balance de todas esas experiencias. ¿Qué ocurre? Generalmente cuando nos comunicamos, ¿verdad? Bajo la personalidad de los niños, no somos conscientes. Y si somos conscientes, el problema es que lo seguimos haciendo porque no rompemos con los patrones. Seguimos que sin querer queriendo nos estamos comportando en eso. Generalmente el ego, ¿verdad? Que lo hemos desarrollado porque somos muy de conciencia individualista, el ego siempre está presente en todo, que es la vanidad, que es el creer que tener toda la verdad absoluta y el chalala. Todo eso que tiene que ver con el ego es lo que nos permite proyectar una actitud, o sea, una conciencia o una personalidad de yo niño. Cuando es del yo padre es porque nuestros padres han sido tan autoritarios que nosotros nos parecemos. Incluso, ¿quién no se va a parecer a su mamá y a su papá? Generalmente, todos nos parecemos. Pero el problema no es que haya una semejanza, sino que nos manejemos con la comunicación de lo que aprendimos de papá y mamá. Se supone que si usted es un yo adulto, usted es una persona que tiene un nivel, ¿verdad?, ya de conciencia y que usted tiene que tener sus propias ideas y, por supuesto, pensamiento en libertad, es decir, que usted tenga un proceso de pensamiento reflexivo crítico frente a un hecho tal. Entonces, fíjense cómo este autor, que es Luis, ¿verdad?, que se los traigo aquí, y con el cierro, este actor que es muy, muy famoso, la autoestima, tiene mucho que ver con ese tipo de comunicación, que para darte respuesta a esto. La comunicación, como yo me comunique, es que yo proyecto mi tipo de personalidad. Y desde ese nivel de autoestima que yo tengo, si tengo un nivel muy bajo de autoestima medio, eso me va a afectar para relacionarme. Generalmente, cuando tengo autoestimas que están afectadas, es decir, mi estima está afectada, yo me comunico con el yo niño, hago los berrinchos, me comunico inapropiadamente, porque no necesariamente tengo que hacer berrinches, sino que me comunico inapropiadamente. Y recuerden que una de las cosas que nosotros no hemos desarrollado bien es el comunicarnos con el otro en forma concreta y en forma asertiva. Debemos aprender también, porque estamos acostumbrados a defender nuestros derechos, pero no estamos acostumbrados a respetar los derechos del otro. Nuestra verdad termina cuando empieza la verdad del otro. La verdad del otro, porque acuérdense que somos seres subjetivos y en esa subjetividad es que nosotros interactuamos y el otro también tiene su derecho de verdad. Es decir, que desde la personalidad de yo niño, que es el ego, ¿verdad? Yo siempre creo tener la verdad. Y ustedes no se observan las conductas de muchas personas que prefieren ver el día gris o tener la razón siempre, pero porque son simplemente ellos son así. ¿Y qué ocurre? Ese es una personalidad yo niño. Y escuchan a otras personas cuando se comunican, bueno, que yo aprendí esto, que mi papá, las reglas son así, chalala. Ese es el yo autoritario, ese es el yo padre, ese es el yo de la figura paterna o materna, que me dio toda esa simbología autoritaria. Y cuando yo me aprendo a comunicar en el yo adulto, es que ya yo aprendo a legitimar al otro bajo sus requerimientos, sus necesidades, aceptación de que el otro es diferente a mí. Recuerden, somos iguales pero diferentes. ¿Alguna pregunta? ¿Respondo a lo que tú dices? ¿A lo que tú me preguntabas? ¿Sí?
Sí, profe, gracias. Ok, y lo de la autoestima es importante que estemos claros, porque en ese nivel de estima, en esa estimación, recuerden, el nivel de estimación, tal como yo soy, así me expreso. Y lo otro es que en ese nivel de estimación vemos al otro tal de lo que somos. Recuerden, somos espejo del otro. Vemos en el otro lo que tenemos muy oculto dentro de nosotros. Recuerden eso. Bueno, aquí les dejo esta lámina. De todas maneras, ya en la próxima clase yo vuelvo a hacer el chalala de algunas cosas que me interesa puntualizar. Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta con la tarea? ¿Entendieron? ¿Está oscuro? ¿Está no está oscuro? ¿Todo está bien? Díganme. ¿Con cuál tarea, profe? Disculpe. ¿Ah? ¿Con cuál tarea? Disculpe. No, las tareas ya las cargaron, las tareas 1 y 2 que voy a corregir. Ah, sí. Ah, sí, profe. Sí, no, bueno, ustedes saben que cada Sí, tarea... cargado. ¿Ah? Sí, ya lo cargamos. Ah, bueno, está bien. Que cada tarea, a partir de hoy, tienen ya hasta la próxima semana para hacer la tarea, ¿ok? Bueno, voy a repetir otra vez para ver. Aquí apareció Cárdenas Melanie. ¿Apareció? Cárdenas Velasco. Debe estar sin... Carrión Sala Cristian. Está diciendo presente por el chat, profe. Ajá, entonces vamos a hacer una cosa. Esperen aquí, como ya terminé mi clase, vamos a cerrar acá para que me permita a mí también ver el chat. ¿Dónde está el chat acá? Ajá, vamos a ver qué están aquí. Bueno, por aquí me dice Conrado. Buenos días, profe, disculpe, estoy sin conexión. Vamos a ver quién es Conrado aquí. Conrado, vamos a ver a Conrado. Wow, no tengo ese Conrado. Conrado. ¿Ah? Hable, sí. Conrado, aquí está. Ajá. Tenía problemas de internet, profe, por eso no me puse Está bien. ¿Quién? ¿Conrado? Sí. Aquí la tengo, tranquila. Carrión también está. Aquí está, me dice Carrión. Profe, buenos días, soy Gabriel Carrión, tuve problemas. Está bien. Ya dígale que no se preocupe, que aquí le estoy poniendo la asistencia. Yo registro que tienen problema en internet, ¿ok? García Villarreal. Buenos días, profe, tuve inconveniente al ingresar a la plataforma. García, busquemos a García. García, ¿dónde está García? Por Dios. Es Michelle García, profe, la chica que le dije que tenía problemas. Ah, ya yo le puse asistencia. Ella no fue. Claro. Ajá. Y Ortiz está por allí. Santillán ya yo le puse. Profe, disculpe, tengo inconveniente. Santillán también. Aquí, conveniente, ya le tiene. Sí, gracias, profe. Gabriel Carrión, ya, también, profe. Yo también asistente, profe, ya. Me está faltando Ortiz. Jennifer. Ortiz, Jennifer está. Porfa. Cárdenas Velasco Melanie. Me está faltando Cárdenas Velasco Melanie. Cárdenas Velasco Melanie. No está. O sea, ella me dice que también, creo que ella no, como no tiene computadora, su computadora sí es muy antigua y por eso le da problemas para empezar o sea. Ok, también tiene problemas. Dile que se comunique conmigo por mi correo institucional. Ok, gracias, profe. Ah, ustedes lo saben, ¿verdad? Se lo noto aquí de todas maneras. Ya, muchas gracias. Ajá, Betty Pastora, o sea, B con B solamente, B Pastora. Y lo demás arroba y lo de la universidad, ¿ok? Está allí. Ajá, bueno, jóvenes, como digo yo, llegó el momento de despedirnos, ¿sí? Nos vemos en la... Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos ahora. Cualquier situación, nos vemos en la segunda clase, ¿sí? Gracias, profe. Bueno, que estén bien. Feliz. Gracias. Sí, Gabriel está allí. Ok, listo.